A la segunda fase de lo que es la mesa de debate, es decir, la jornada técnica. Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, ya justificábamos el tema de la ciudadanía digital, pero sí me gustaría hacer una reflexión con todos vosotros. Y es que la verdad es que la temática de ciudadanía digital es algo inmenso, es gigantesco. De hecho hay varias clasificaciones para segmentarla. Nosotros en este caso utilizamos esos 9 elementos. ¿Y por qué explico todo esto? Para que veamos que hay una lógica entre la temática y las personas que hoy nos acompañan. Entonces, si nos fijamos, ¿no? Si tratamos de mapear un poco cada uno de estos campos, ¿no? Pues vemos la parte de inclusión, el saber utilizar estas tecnologías de cara a la ciudadanía, lo que es el aprendizaje, la educación y también, lógicamente, la parte de regulación y exigencia. Y ya Ofelia pues nos dio una brillante charla en la primera parte. Nos quedan 2 huecos, si lo veis ahí, que es la parte del comportamiento, de salud, bienestar y sobre todo la seguridad digital, que ya es un tema que, como comenté al principio, fue algo que tratamos directamente en una jornada técnica. Entonces no procedía, en este caso, profundizar. En resumen, que tenemos una excelente representación en esta mesa de cada uno de estos elementos en las personas que hoy nos acompañan. Voy a ir a dar una mínima presentación de cada uno de ellos. Ofelia, bueno, Ofelia ya la conocéis, ya hablamos de tu extenso currículum. En segundo lugar tenemos a Daniel Morales, él es director de sostenibilidad y de fundaciones en Orange. Bienvenido, Daniel, gracias por estar con nosotros. Él es Teleco, es compañero, ingeniero de Teleco, y bueno, tiene máster, ha estado sobre todo trabajando en múltiples operadores, ha sido director territorial también en varias zonas, y ahora, bueno, desde hace ya 15 años, ¿no?, que estás en Orange, y una experiencia, bueno, enorme, y llevas la parte de la fundación, la parte de sostenibilidad, o sea que, desde el punto de vista, gracias a todos. Gracias a vosotros. Damos también la bienvenida a Jax. A él le doy doble gracias por estar aquí. Jax lo sabe, la verdad que lo he perseguido así entre comillas, así ya te acuerdas, Jax. ¿Por qué? Bueno, tiene un perfil excelente, multidisciplinar, bueno, es una persona más que formada. Evidentemente él es catedrático en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materias de empresa digital y turismo. Y Jax, sobre todo, bueno, tiene una investigación terriblemente amplia en diferentes campos. Tiene otra componente interesantísima, que ha estado 10 años en el sector público, 10 años en el privado, o sea, tiene esa bicefalia en la cabeza, ¿no?, que te hace vivir muchas de las realidades. Asesor en materias de innovación, inteligencia artificial, colaborador incluso y mentor en startups, cuestión que también es muy interesante y valiente en ese sentido. Y yo quiero darle especialmente las gracias porque, bueno, hay un dato que muchos de ustedes no conocen, pero en el prestigioso ranking de la Universidad de Stanford, Jax figura en el 2% de los investigadores mundiales. Eso significa que es una persona bueno, con una investigación intensísima, potentísima, e incluso está en el top 500 español. Es decir que no sé cómo darte más las gracias. Bien, y ya en último lugar tenemos a Manuel Castellano. También le quiero dar las gracias. Cuando yo hablaba con Manuel para venir a esta jornada, la verdad es que no tenía idea que venía desde conectado con Málaga, que tenía que venir con una agenda súper apretada. Lo veremos después, pero ya les adelanto. Hay que darle la felicitación al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque allí en el Bici recibían un premio a nivel nacional sobre las ciudades con más de 50.000 habitantes. Y yo creo que esa parte de difusión de lo que se hace, de la tecnología, de lo que se hace en Canarias, es muy importante. Manuel es también informático, sus estudios son de informática, y él ha trabajado, bueno, es funcionario de la administración pública y tiene muchísima experiencia, pero además tiene una cualidad fantástica, y es que ha vivido desde el punto de vista de las administraciones 2 niveles importantes, ¿no? El regional, porque ha estado director general de comunicaciones, de telecomunicaciones, en el gobierno de Canarias,
en el 2017, recuerdo, ¿no? Empezaba la trayectoria, y ya desde el 2020 toma el relevo como director general de Innovación Tecnológica en el Ayuntamiento de La Paz. Es decir, con esa también visión doble de las administraciones que nos puede venir fantásticamente bien. Entonces, por arrancar ya directamente con el debate, yo sí les había pedido un precalentamiento en el que cada uno de ellos, salvo Ofelia, que ya tuvo esos minutos esta mañana, les he pedido tanto a Daniel como a Jax como a Manolo que en unos minutos también cada uno nos dé una pincelada muy breve, ¿no?, para aterrizar de las cuestiones que interesan y en las que están trabajando. Entonces, si os parece bien, voy a darle el paso a Daniel. Ya tienes aquí tu presentación. Formando. Gracias. Pues muchísimas gracias, Feliz. Un placer servir siempre al colegio, como colegiado y como ingeniero de Teleco. Siempre es un honor poder participar en cualquier actividad que organice el colegio, de norte a sur. Es un placer. Yo no quiero aburriros mucho en este inicio, simplemente me ha parecido interesante incorporar algunos datos generales que puedan servir pues, de base o de input para el debate posterior, ¿no?, relacionados con cuáles son, desde mi punto de vista, las distintas dimensiones que tiene la digitalización en España o el desarrollo de las telecomunicaciones en España, haciendo foco en el apartado de la brecha digital, ¿no? Por dividirlo simplemente en 4 partes, ¿no? La principal o la inicial, la conectividad. Sin conectividad no tenemos luego cómo poder avanzar, ¿no? Cómo usan los ciudadanos esa tecnología que está puesta a su disposición, qué competencias digitales son las básicas necesarias para desarrollarse y finalmente un apartado relacionado con las empresas, ¿no? En el ámbito de la conectividad parece muy sencillo, pero al final el coste derivado, no me refiero solo económico, sino de esfuerzo humano, material y del resto de recursos, para poder llegar a tener una cobertura global o lo más universal posible, es enorme, ¿no? Ahí todas las empresas del sector han hecho un enorme esfuerzo y la administración pública en todos sus niveles también, ¿no? Desde la Unión Europea con fondos Next Generation hasta la administración local apoyando el despliegue y las infraestructuras de las telecomunicaciones. Eso nos hace ser el país con la mejor banda ancha de Europa y tenemos que sentirnos orgullosos de ello, y uno de los mejores del mundo, ¿no? Somos el tercer país del mundo por porcentaje de despliegue de fibra de acceso de banda ancha, ¿no? Que a veces nos cuesta como españoles reconocer las cosas que hacemos bien, ¿no? Pues podéis decirle a todo el mundo que en telecomunicaciones estamos en el top 3 mundial y además en Europa somos el país con el mejor despliegue de fibra de todos ellos, ¿no? Aquí hay algunos datos también relacionados con cómo ha evolucionado la conectividad en los últimos años. Los datos vienen de un informe que la Fundación Orange sacó por su 25 aniversario y reflejan la clara modernización e industrialización del país en este ámbito, ¿no? Ya quedaron atrás esos momentos donde la cobertura iba y venía constantemente, ¿no? O ya quedaron atrás, afortunadamente, la mayoría de los casos donde no había despliegue de fibra en los municipios, ¿no? El 100% es un reto todavía por alcanzar y estamos en ello como sector, pero es verdad que ahora, hoy, podemos ser conscientes de que esa mejora ha llegado, ¿no?, con un esfuerzo inversor privado y público enorme. También desde el punto de vista del ciudadano, y Ofelia mencionaba los riesgos que venían derivados del uso de las nuevas tecnologías, también tenemos que ver cómo ha ido evolucionando ese uso de la tecnología, ¿no? También se puede ver claramente un grado de modernización brutal en el uso de la tecnología, pasando hace 20 años a porcentajes en torno al 20% hasta los actuales que rozan el 90% de utilización de la tecnología en las últimas semanas, días o meses por parte de cualquier persona, ¿no? En la gráfica de arriba podemos ver ya alguna diferencia entre edades. Podéis ver que las personas de más de 74 años hoy solamente usan la tecnología e internet en un 36%, ¿no?
está claramente discriminado por edad. Como conclusión, las razones pueden ser muy variadas, ¿no? Sin embargo, en género, algo que era muy diferencial hace 20 años, ahora no lo es. Eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Hace 20 años había muchísima diferencia entre el uso de Internet entre hombres y mujeres y ahora no existe, afortunadamente. ¿Qué podemos, además de conocer cuál es el comportamiento de los usuarios, ¿no? Analizar cuál es el conocimiento digital que tiene la propia ciudadanía, ¿no? Y en este sentido, no nos puede sorprender que haya un tercio de los ciudadanos españoles que todavía no tienen competencias digitales. Cuando hablamos de que no tienen competencias digitales, hablamos de que no saben navegar por Internet, no saben utilizar de una manera segura, cómoda y fluida las redes sociales, o no saben hacer una gestión con su ayuntamiento o pedir una cita médica o pagar el IBI por Internet. Ya ni hablar de doble autenticación, de banca segura, etc. Por eso la Unión Europea, como proyecto común, se ha puesto un objetivo para que en el 2030 el 80% de la ciudadanía tenga competencias digitales. Luego, si queréis, profundizamos un poco en cómo está ese plan, ¿no? Y también podemos ver, de nuevo hablando de brechas, cómo ha ido evolucionando el uso de Internet según el nivel educativo y según el nivel económico a lo largo de los años, ¿no? Estas brechas económicas y educativas también ponen encima de la mesa qué tipo de acciones debemos de tomar para poder reducirlas aún más, y además son el reflejo de nuevas brechas que pueden llegar a venir con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, ¿no? Se van a comportar igual. Cualquier nueva tecnología empezará con una brecha asociada a personas de menor nivel económico o de menor nivel educativo, ¿no? Que hay que intentar corregir. Y finalmente, en el ámbito empresarial también hay un punto diferencial, ¿no? Derivado de todo el conjunto de que estamos hablando, ¿no? Y es el uso y la evolución de la conectividad con respecto a años anteriores. Es verdad que las grandes empresas desde hace ya 2 décadas venían utilizando las tecnologías digitales, pero es en las pymes y en las micropymes donde se ha detectado el gran avance en los últimos años, ¿no? Pasando de porcentajes de uso de cercanos al 40% a casi más del 80%, ¿no? Por lo tanto, solamente dar estos datos para que sirvan de punto de partida en el debate. Muchísimas gracias. Bueno, pues si os parece, damos paso ahora a Jax. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradezco en primer lugar y a Félix, por supuesto, por la invitación, por la insistencia y por la presentación que me acaba de hacer. Yo también te agradezco muchísimo que al final hayamos conseguido cuadrar, ¿no? Porque me hacía ilusión estar en este evento y el año pasado no fue posible. Creo que incluso llevamos ya un par de años. Sí. Pero bueno, al final hemos podido cuadrar. Bueno, Félix nos había pedido un poquito que planteáramos el punto de vista de nuestra organización al respecto a la ciudadanía digital, ¿no? En mi caso, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Gran Canaria, por tanto, no represento a la universidad, soy un profesor más de 2.500 que somos. En mi caso, lo único que puntualmente ahora, durante estos años, sí soy presidente de la Asociación Internacional de Turismo y Tecnología a nivel mundial, y entonces voy a hacer un 30 segundos de publicidad, voy a hacer una pausa publicitaria, después ya sigo con lo que me habían pedido. Lo que sí me gustaría comentarles es que a mí, en el ámbito que estoy, yo empecé en la parte de informática, pero ahora estoy en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Entonces, yo doy clases en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, y lo que trato siempre de comentarle o explicarle a los alumnos es una visión tecnorealista del mundo tecnológico, ¿no? Es decir, tenemos, y creo que todos conocemos, algún tecno-optimista, ¿no? Es decir, la tecnología va a resolver todos los problemas de la humanidad, incluso los que no existen. Algún tecno-pesimista, la tecnología nos está destrozando, socialmente esto es un desastre, todo va fatal. Bueno, pues en esa perspectiva, sobre todo yo lo que intento es explicarle a los estudiantes de ADE pues en qué medida la tecnología se puede utilizar para, sobre todo, mejorar el rendimiento de esas organizaciones, ¿no? Hacerla más eficiente. Y efectivamente, por supuesto, ahora la gran preocupación que yo creo que todos tenemos
es el brutal proceso o el potencial brutal proceso de automatización que podría darse a nivel global, ¿no? Con lo cual, eso si se llega a dar, bueno, podría suponer un cambio de sociedad para el cual, bueno, pues habrá que ver, habrá que testar en qué medida estamos realmente preparados, ¿no? Les decía, 30 segundos de publicidad. Esta es la asociación que presido. La asociación en sí misma es simplemente turismo y tecnología a nivel mundial, personas que están investigando, trabajando, también tenemos muchísima gente de empresas. Y la pequeña publicidad que les quería hacer, tenemos el congreso en enero del año que viene en Breda, ciudad fantástica. Aquellos de ustedes que estén trabajando, estén investigando, estén desarrollando cualquier tipo de trabajo alrededor del turismo y la tecnología, son más que bienvenidos. Todavía tenemos abierto, durante el mes de octubre, la llamada a comunicaciones, con lo cual, si alguien se quiere unir, por favor, véngase, que será más que bienvenido en Breda. El ambiente, que siempre tenemos un ambiente fantástico, con todo el mundo, tenemos a los top mundiales, profesores de muchísimo renombre, y siempre con un interés y una cercanía muy, muy grande, ¿no? Es una de las cosas que caracteriza este evento que tenemos normalmente. Muy bien. Ya digo, no represento a la universidad, pero sí como profesor de la universidad, yo entiendo que estamos ya dentro de una de las épocas de cambio mayor en la historia de la humanidad. Creo que sobre esto no hay demasiadas dudas. No sabemos exactamente si se va a dar en los próximos 5 años, en los próximos 10, en los próximos 15, en los próximos... Bueno, recuerden el PC, que es del año 81, y quizás sus efectos no los vimos hasta el año 90, 2000, lo mismo con Internet, lo mismo con cada una de las cosas que ha habido. No ha sido inmediato, pero sí que ya tenemos todos los datos en la mano para saber que estamos entrando en una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad. Y de todos esos elementos que hay ahí, que siempre comentamos, quizás el mayor que nos debería o que nos puede preocupar es la automatización, que ya se dio en el sector industrial y ahora puede entrar en el sector servicios, que nos debería preocupar, porque evidentemente Canarias es una tierra que se basa, o el trabajo está muy asociado al sector servicios. No olvidemos que hoy en día todavía seguimos siendo y tenemos la identidad asociada a nuestro puesto de trabajo. Félix no me ha presentado a mí como padre de 2 niñas, no me ha presentado a mí como querido y fantástico marido, me ha presentado como lo que soy profesionalmente, que es la forma en que nos definimos en esta sociedad. Quiero decir que evidentemente si cambia el trabajo, yo creo que encontraremos soluciones, siempre hemos sido capaces de encontrar soluciones, pero cambiará completamente la forma en la que nos comportamos pues, en todos los entornos sociales. La inteligencia artificial, obviamente, parece que al final es el término que se está quedando detrás de todas estas tecnologías, que las potencia, que las multiplica, y al final, pues esto es el gran elemento que intentamos transmitir a nuestros estudiantes y que empiezan a prepararse para este cambio que viene, que ya digo, creo o entendemos que es de una dimensión pocas veces imaginamos, ¿no? Igual que la revolución industrial automatizó nuestros músculos, parece que la revolución de la IA o la revolución que viene ahora va a automatizar nuestras neuronas. Entonces, bueno, pues igual que al final hemos tenido que encontrar o que ir al gimnasio porque ya no ejercemos los músculos de manera habitual en nuestro puesto de trabajo, pues quizás dentro de unos años pues tengamos que estar todos con el sudoku o con los crucigramas, algo así, pues tendremos el cerebro semi-parado. Bueno, pues tenemos que prepararnos para eso. La universidad y la ciudadanía digital, obviamente la universidad tiene 2 funciones principales, todo el mundo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? La docencia y la investigación. Me gusta, y fíjense que la imagen que pongo es de un docente con una pizarra. Creo que a veces también se nos ha ido la mano con el tema este de que parece que si esto no es todo online, si no es todo digital, si no es todo transparencia en PowerPoint súper avanzada, súper animada. Yo personalmente discrepo profundamente de esta visión. Yo creo que esto no... Al final el alumno necesita que le expliquen las cosas porque si no, al final, bueno, está muy bien que me pida a mí que sea un showman y yo me lo paso muy bien, pero yo creo que la universidad, perdónenme la expresión, pero yo creo que es otra cosa, ¿no? Cuando estamos formando ciudadanía digital, yo he identificado 10 ámbitos en los que tenemos que trabajar. Obviamente el primero, yo creo que esto ya encaja con lo que se ha dicho y no voy a insistir, pero el tema del comportamiento saludable en la red. Saben perfectamente que desgraciadamente todos cometemos errores, pero lo vemos claramente que la gente joven, ahí tenemos que intentar ayudarles y tenemos que intentar formarles, ¿no? Obviamente ya he comentado el tema de la automatización del trabajo, de fundamental importancia. Me gusta también transmitirles que a veces
parece que la tecnología cambia muchísimo, pero al final es mentira, no cambia tanto. Es decir, si vemos que es verdad que estamos en una época de gran cambio, pero al final es un cambio que, oye, no es que ChatGPT apareciera en 2022 y el año siguiente ya está todo automatizado. Todavía estamos aprendiendo a usarlo, todavía estamos viendo las nuevas versiones, ¿no? Obviamente esto requiere nuevas competencias laborales, estamos intentando incorporarlas. Esto quizás muchas veces, y va muy relacionado con el siguiente punto, que es el tema de los nativos digitales, va un poquito más allá de simplemente abrir ChatGPT. ¿Por qué? Porque al final yo veo, y lo sabemos perfectamente, que hablamos de los nativos digitales, que sabemos que no existen, y que la mayoría de nuestros estudiantes no saben redactar un correo electrónico. Es decir, no hay forma de que envíe un correo electrónico con el asunto bien puesto, las personas que deberían estar en el campo carbon copy, las personas que deberían estar en el campo copy oculto. Es decir, es todo un potaje impresionante. Y esto es para redactar un correo, no quiero decir para redactar un documento, para utilizar. O sea, tenemos mucho que hacer en este sentido. Bueno, ya organizar los ficheros, ciencia ficción para un alumno de... O sea, es increíble, ¿no? O sea, están allí, no saben ni dónde están, se les pierden, se les olvidan, van a hacer una presentación con el dichoso el Canva que está tan de moda y se quedan 40 minutos para poder ponerlo en marcha. Entonces, bueno, con todos mis respetos, ¿no? Bueno, por supuesto el uso de la IA, yo creo que esto no hace falta insistir. Félix ya lo ha comentado, quizás este no sea no es el momento, ¿no? Pero yo creo que es fundamental empezar a debatir y hablar con ellos sobre el tema del bienestar digital. La tecnología está generando un nivel de estrés brutal. Ya hay estudios que nos dicen que, y hablo de mis estudiantes, ¿no? Esto menos mal no está pasando todavía en Europa, pero los estudiantes universitarios, que debería ser la época más feliz de su vida, yo creo que para muchos de nosotros, que quizás ya somos un poquito más peluditos, algunas personas jóvenes por ahí, pero somos más peluditos, creo que la recordamos como una de las épocas más felices de nuestra vida. Curiosamente, en sitios como Estados Unidos se está viendo que es una época en la cual el índice de suicidio se está incrementando de manera brutal. Y se cree que una de las causas puede ser el mal uso de la tecnología digital, ¿no? Es decir, la comparativa permanente, el estar viendo lo que hacen los compañeros, el estar siempre, ¿no? Estás en un sitio fantástico y un compañero tuyo con una foto en un barco, en una playa, y te da el FOMO ¿no? El fear of missing out, ¿no? Que dice, pero si yo estoy en un crucero pasándolo genial, pero bueno, siempre caemos en este error, ¿no? Entonces intentar transmitirle esto. El otro concepto que yo personalmente discrepo profundamente, esto de las nuevas formas de aprender y la innovación digital y la innovación educativa. Con todos mis respetos, al final, si a un alumno, por mucho que le dé la IA, por mucho que le dé lo que quiera, si yo no le explico a un alumno de ADE lo que es blockchain, a él que no ha visto lo que es una base de datos, que no ha visto lo que es un fichero distribuido, lo que no va a haber forma con ChatGPT que lo entienda. Algunos de ustedes discutirán, ¿y para qué un alumno de ADE necesita saber de blockchain? Porque al final va a dirigir una empresa, le van a llegar ofertas de un montón de productos basados en blockchain que el 90% son mentiras. Entonces, yo creo que un alumno debe saber lo que es, por lo menos debe entenderlo básicamente. Si yo no se lo explico, con ChatGPT no lo va a entender en la vida. La ética y privacidad, por supuesto, creo que debemos transmitirla. Esto es un tema que, menos mal, creo que ellos, estoy hablando de mis estudiantes, lo tienen muy presente, lo tienen muy claro. Es decir, es un tema que a ellos les preocupa muchísimo y están ávidos de conocer. Y luego, modelos como el que existe, hay un libro que es fantástico, que se llama Hooked, en español enganchado, que nos explica cómo funcionan todas estas apps para tenernos permanentemente enganchados, y por eso cuando entras en YouTube, o cuando entras en Instagram, cuando entras en TikTok, 10 minutitos para relajarte, al cabo de hora y media todavía sigues allí enganchado, ¿no? Esto les pasa a ellos y nos pasa a nosotros también, por supuesto, ¿no? En definitiva, prepararles para uno de los mayores cambios que hay, o que ha habido, o que está habiendo en la historia de la humanidad. En el ámbito de la investigación, por contar también la otra perspectiva, cuestiones que ya se han comentado, me parece, bueno, yo creo que es uno de los grandes disparates que estamos cometiendo, que es el tema de las personas mayores, ¿no? Lo hemos visto en banca, lo hemos visto en la administración pública. Hemos dejado atrás al 30% de la población tranquilamente, como si no pasara nada, ¿no? Usted tiene que pedir un no sé qué, tiene que tener certificado digital, tiene que no sé qué, que no hay forma de que se lo saque. Yo soy informático, no consigo hacerlo, y no te quiero decir una persona más de 80 años, ¿no? Es impresionante. Pues esto también creo que es fundamental. El otro tema de la brecha digital, antes hablábamos de brecha digital entre hombres y mujeres, entre quien tenía acceso o no. Ayer mismo estuvimos trabajando un caso con los estudiantes de la brecha digital. Todavía un 30% de la población mundial no tiene acceso a Internet. Y precisamente ayer teníamos el debate sobre si la IA iba a incrementar esa brecha digital o quizás disminuirla, ¿no? Esto lo estuvimos trabajando ayer en clase. Creo que es un tema muy importante investigarlo para después llevarlo. El tema de la automatización, ya lo hemos comentado.
el tema de la inclusión y la brecha digital, para mí es fundamental investigar y analizar en detalle. Si se acaba automatizando, probablemente tengamos que empezar a buscar mecanismos y alternativas, renta básica universal u otros mecanismos de igualdad social. No estoy diciendo aquí, no los estoy defendiendo, estoy simplemente diciendo que tenemos que empezar a trabajar, investigar y abrir debates al respecto. Y, bueno, quizás, perdón, bueno, creo que tú también, ya me dijiste que lo habías comentado también, yo a veces me da la sensación que esto de la ética y la diversidad a veces se nos va un poquito de las manos, ¿no? Es decir, me parece muy bien que lo tengamos en cuenta, pero muchos de los que estamos aquí, que tenemos esa mentalidad ingenieril, a veces parece que nos autolimitemos a nosotros mismos antes de pensar una solución a un problema. Vamos a pensar la solución y después buscamos que esa solución no arrase con los derechos de los ciudadanos, pero a veces tenemos tan presente, digo, excesivamente presente, y yo creo que debemos de preocuparnos un poquito menos. Es decir, no ha habido nunca en la historia de la humanidad una época con tanto escrutinio de lo que está pasando con las tecnologías. Cualquier error tecnológico que se comete aparece en menos de 24 horas hiperdocumentado en todos lados. ¿Será cierto lo de la rebelión de las máquinas? Yo no lo creo, yo soy optimista. Es decir, decía que era tecnorrealista, pero en general soy optimista, es mentira, suelo ser bastante optimista. Pero bueno, puede ser que se dé, pero si se llegara a dar, hay tanta gente vigilando constantemente que no se nos va a escapar, de verdad. Es que no sé cuántos millones de personas están ahora mismo a nivel mundial vigilando lo que están haciendo las tecnologías a diario. Es decir, yo creo que debemos ser un poquito, no digo olvidarnos, entiéndame bien el discurso, pero sí quizás preocuparnos un poquitito menos. Yo creo que la introducción ahí es suficiente para el debate, ¿no? Gracias de nuevo, Félix. Sí, muchísimas gracias, Jones. La verdad que el término es una genialidad, eso del término realismo me encanta. Bueno, intentar por lo menos aterrizar un poquito. Bien, bueno, cerramos esta ronda con Manolo, cuando quieras. Ahora, bueno, pues, buenas tardes ya a todos y a todas. Para nosotros es un placer que el colegio nos guíe siempre, ¿vale? Félix y Carlos, porque nosotros también le guiamos a ellos, ¿vale? Entonces tenemos ya una relación y somos agentes. Para nosotros el colegio es un agente ya imprescindible en todos los proyectos, estrategias, planes que tenemos que desempeñar, ¿no? Entonces, pues un placer. Bueno, desde una administración, ¿no? Desde un ayuntamiento en este caso, ¿no? Cómo estamos gestionando, trabajando este tema de la ciudadanía digital. Bueno, nosotros queremos que los ciudadanos sean digitales y que se relacionen con la administración de manera digital. Lo establecen las leyes. Las personas jurídicas tienen que relacionarse con la administración de manera digital, de forma obligatoria, y para las personas físicas que es un derecho. Y entiendo que lo que está detrás de ese derecho es que tiene ventajas esa relación digital a priori, ¿no? Ventajas de accesibilidad, de poder hacer temas sin desplazarte, mayor disponibilidad horaria, ¿no? Y lo que se persigue es que esa persona tenga la opción, ¿no? De poder disfrutar de esas ventajas. Mi Dirección General de Innovación Tecnológica dentro del Ayuntamiento es la responsable de planificar, dirigir, ejecutar todo este proceso de transformación digital de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento. Siempre en colaboración con el resto de áreas de gobierno, porque no es un trabajo solamente que podemos hacer los informáticos, los tecnólogos, ¿no? ¿Cómo lo estamos abordando? ¿Cómo lo hemos abordado y cómo seguimos? Porque esto es un trabajo siempre continuo, ¿no? Pues siempre de una manera estratégica y planificada, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con planificación. El plan estratégico que hemos estado con estos años es la Agenda Digital Municipal, una agenda que tenía 5 años de vigencia, del 2021 al 2025, que tiene esos 5 ámbitos que se ven ahí: el apoyo a la digitalización empresarial y emprendimiento digital, temas de competencias digitales, conectividad, gestión inteligente de la ciudad y la transformación digital del ayuntamiento. Muchos conceptos que ya los hemos ido nombrando. Estos 5 ámbitos no son casuales. A mí siempre me gusta relacionarlos con esta pirámide que justifica un poco la resistencia al cambio. En este caso, orientado a la resistencia al cambio por parte de la ciudadanía, porque la ciudadanía no hemos conseguido que termine de relacionarse con la administración a través de medios digitales en un porcentaje mayor. El porcentaje es creciente, pero no es exponencial, ¿no? Es una pendiente lineal. Pues lo que te dice esta pirámide es que, bueno, en la base está el que no sabe, ¿no? Pues que yo no sé.
opto porque no sé. No sé cómo se hace, no sé navegar por internet, no sé cómo certificado digital. Bueno, pues en el ámbito nosotros de competencias digitales, en estos 5 años, pues hemos tratado de intentar mitigar un poco eso, ¿no? A través de cientos de actividades que nuestras universidades populares, el área de participación, juventud, educación, pues en cada distrito, en cada barrio, pues hemos tratado de ver desde cosas tan básicas como navegar por internet, ¿no? Pensamos que eso el 100% de la población sabe ya y mucha gente no. El segundo nivel de la pirámide. Hay gente que sabe, pero que no puede. ¿Y por qué no puede? Bueno, pues igual no tienen conexión a internet, no tienen equipamiento para conectarse. ¿Vale? También los que estamos en este mundo pensamos que ya todo el mundo tiene un móvil y ¿quién no tiene acceso a internet en un dispositivo? Pues se asombraría, y en la ciudad hay familias, gente que no tiene acceso a eso, ¿no? Los ámbitos de nuestra agenda que han intentado trabajar eso es la conectividad digital, ¿vale? Ampliando la cantidad de puntos wifi para que la ciudadanía pueda acercarse, habilitando espacios también en los barrios, en centros cívicos, zonas de participación con equipamiento personal, donde la persona puede ir ahí, conectarse a internet, hacer gestiones, etc. Y también en el caso de las empresas, pues a las que no pueden también, ¿vale?, adoptar esta tecnología, pues tratar de ayudarlas, ¿no? Y ahí hemos trabajado sobre todo por las empresas que entran más dentro de las competencias del ayuntamiento, con las empresas de los mercados digitales, ¿no? Los comercios de los mercados municipales, de competencia del ayuntamiento, pues tratar también de ayudarles con algunas actuaciones. Y en la cúspide de esta pirámide están los que no quieren, ¿no? O sea, hay gente que sabe, hay gente que puede, pero que no quiere. ¿Y por qué la gente no quiere? Pues ahí entra más un tema que también está en la ponencia de feria, que es el de la confianza, ¿no? La gente no confía en dar sus datos a la administración, la gente no confía que sea un tema seguro, la gente no confía que sea la manera más rápida en la que me resuelvan el trámite, porque piensan que se va a perder una montaña por ahí y es más rápido, más eficaz ir a la oficina que no haga presencia, que ese es el camino tradicional, seguro, que la administración tiene más trabajado. Pues bueno, eso hay que trabajarlo también. Nosotros, a través de los ámbitos de transformación digital y de gestión inteligente de la ciudad, pues hemos intentado también generar esa confianza. Aplicando, si la desconfianza viene por seguridad, pues cumpliendo la normativa y aplicando medidas de seguridad. Si viene la confianza por la eficacia, pues tratando de hacer trámites de respuesta inmediata, que eso tiene mucho éxito en la población, ¿no? Un trámite que voy a internet, lo hago y solamente me llevo. Oye, sin cola, sin desplazarme, eso es fantástico, ¿no? Hemos hecho muchas actuaciones también de ese tipo, ¿no? Un chatbot 24/7, ¿vale? Que cuando nuestra oficina de atención está cerrada, tanto la presencia como la telefónica, te pueden resolver una duda de cómo hacer algo, ¿no? En tu caso, fin de semana por la noche, etc., ¿no? Y luego con el tema de ciudad inteligente, porque no todos los servicios públicos que ofrece el ayuntamiento son administrativos. Hay muchos servicios, la limpieza, la seguridad, la movilidad, el transporte público, que son servicios que en una ciudad las personas usan diariamente, ¿no? Y también en ese sentido hemos tratado de aplicar tecnología para mejorarlo, ¿vale? Y nuestro proyecto de ley de inteligencia azul para transformar una Smart City, que Félix comentaba ayer, que bueno, tuvimos el orgullo de tener ese reconocimiento en Málaga, ¿no? Y también visibilizar un poco lo que se hace en Canarias, ¿no? Y el talento canario, que hay mucho trabajo y a veces nos cuesta un poquito pues hacerlo visible y difundirlo. Pues con ese proyecto pues hemos, a través de Sensórica, pues tenemos sensorizadas las plazas de aparcamiento, tenemos un sistema de riego inteligente, tenemos sensorizados los contenedores para optimizar las rutas de recogida, etcétera, etcétera. Bueno, esta agenda digital, como decía, va del 21 al 25, y ya estamos en el 25. Estamos ya cerrando esta agenda digital y ya estamos en paralelo pensando en la siguiente estrategia. La siguiente estrategia ya tiene nombre. Que es el Horizonte Digital, Las Palmas de Gran Canaria 2030. Estamos en un proceso de elaboración, estamos en fase de identificar retos, problemas, necesidades,
para a partir de ahí ver cómo la tecnología puede ayudar a resolverlo, ¿no? Identificar ese mapa de proyectos que van a estar en este horizonte. Entonces, aún no les puedo hablar de qué proyecto vamos a cometer, porque estamos en la cocina, ¿no?, preparándolo, pero que estemos claros ya es nuestro mapa estratégico de objetivos. O sea, ¿a qué objetivo pretende responder esta estrategia, ¿no? Y justo ayer, está calentito, recién salido del horno, porque nuestra Junta de Gobierno, el equipo de gobierno del Ayuntamiento, aprobó el mapa estratégico en el que se va a basar este plan. Todo plan al final tiene que responder a unos objetivos. Y este mapa estratégico tiene dos niveles. Un objetivo de más alto nivel, que es objetivo de ciudad, que se ve en pequeñito, ¿no?, que es la visión de qué ciudad queremos ser en el año 2030. Se estructura en distintos ejes: una ciudad próspera con mejores empleos, ciudad próxima, accesible, bien comunicada, ciudad inclusiva, cohesionada, bueno, muy ambicioso, ¿no? En cada eje hay distintos objetivos de ciudad, hasta un total de 37, ¿vale? Y esto está aprobado por la máxima dirección del Ayuntamiento, de la alcaldesa y todos los concejales que formamos el gobierno. Y ya en estos objetivos de alto nivel destaco algunos. La tecnología no me queda mucho. Destaco algunos que ya tienen mucho que ver con esta ciudadanía digital, ¿vale?, que está en este mapa estratégico de alto nivel. El objetivo de ciudad 17, cierre de la brecha digital, ¿vale?, no establecen ese objetivo. El objetivo de ciudad 18, digitalizar los servicios urbanos. El 26, respuesta a ciberataques. Y el 33, modernización administrativa. Bueno, pues en ese mapa de alto nivel, esos objetivos están ya como objetivos prioritarios para la ciudad. Y luego hay un segundo nivel de objetivos que son objetivos digitales, ¿no? Tenemos otro mapa de objetivos digitales también estructurados por ejes y también con objetivos digitales hasta un total de 35. Y cuando Félix me planteaba la participación, ¿no?, y que vamos a hablar de ciudadanía digital, pues mira, efectivamente el último eje que aparece ahí es el eje de ciudadanía digital. O sea, tenemos un eje en nuestro mapa que es ciudadanía digital, inclusión y derecho, que tiene objetivos como el de cerrar brechas digitales, acceso digital equitativo, garantizar derechos digitales, participación ciudadana digital y ética e inclusión digital, que antes comentaba también que es IACS. Y hay otro también importante, que es el eje de gobierno digital, transparente y ético. Y aquí me paro sobre todo en los dos primeros objetivos, que es el de servicios digitales accesibles y multicanal. Nosotros queremos con esto profundizar en el concepto del CERREN, de una presión homogénea, el ciudadano elija el canal que elija, sea digital o no, sea el canal telefónico, el presencial, quiere la app, quiere la sede electrónica. En eso habrá proyectos que profundicen en esa línea, y el objetivo 2 de automatización de trámites y procesos, ¿no?, que es en lo que estamos inmersos todas las administraciones, ¿no?, y que lo que nos permite la tecnología, el tema de la robotización, inteligencia artificial. Pues seguramente tendremos en nuestro horizonte digital muchos proyectos encaminados a esa línea, ¿no?, para hacerlo todavía más eficientes y más eficaces. Nuestro objetivo es que en marzo del 26 podamos tener nuestro horizonte digital ya aprobado y podamos difundir a la ciudadanía qué vamos a hacer para contribuir a estos objetivos que se marca la ciudad. Perfecto, yo creo que bien, ¿no? Perfecto. Como faltaba la última. Ahí está. Sí. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Manolo. La verdad es que cada vez que escucho las estrategias del ayuntamiento, bueno, tú evidentemente estás en ello, ¿no?, pero cuando uno lo ves de fuera, el hecho de seguir ese espíritu fortísimo de planificación, de hacer las cosas una detrás de otra. Te cierras la agenda, empiezas con horizonte. Entonces, yo eso, por ejemplo, le doy muchísimo valor, ¿no?, porque por lo menos, para bien o para mal, sabes exactamente, no te sales del guión, ¿no?, y eso es algo bueno. Muchas veces, ¿no?, diferente va saltando, bueno, llega alguien, un equipo de gobierno nuevo, y bueno, esas planificaciones tan... Sí, un matiz más, perdón, fíjate, nuestros planes no van por mandato, ¿no? La legislatura de este gobierno acaba en el 27, nuestro plan llega al 30, ¿no? Tenemos que estos son objetivos que luego cada equipo de gobierno puede matizar, pero son cosas que necesita la ciudad y esa visión, ¿no? Y luego otro tema, a colación de la planificación, es que cuando tus recursos son escasos, tienes que priorizar en qué centro los esfuerzos. Si no tienes un plan, te
te puedes diluir, te puedes confundir, ¿no? Por eso nuestra insistencia, como lo he visto, en la planificación. Sí, sí. Estupendo. Pues muy bien, pues tras esta ronda inicial, que agradezco a todos vosotros, pues empezamos con el debate. Ahora viene lo bueno. Fijaros que nuestro eslogan en Madrid pone la emoción de conectar, pues podemos decir la emoción de debatir, porque además a mí particularmente los debates me gustan presionar un poco. Entonces, para llevar un orden adecuado, bueno, hemos tratado de segmentarlo en 4 partes. La primera, en primer bloque, que lo hemos denominado así, derechos, privacidad y ética digital. Para entrar en este bloque, yo creo que nada mejor que calentar motores, y para calentar motores, pues he traído un ejemplo de alguien que es un ciudadano digital, muy digital, y le pasan cosas. Seguramente lo vas a conocer, porque están las redes inundadas de este efecto, ¿verdad? La verdad es que el símil me alucinó, porque cuando vi toda la obra de teatro completa de 3 actos, digo, es como una locura, una auténtica locura, ¿no? Sucede lo que sucede con la empresa Astrónoma, sucede el escándalo, ¿no? La primera parte. Curiosamente, entras en una segunda, que es la mentira, que es desmentir, pero el que desmiente no es él, sino digitalmente alguien se inventa que él dijo, pero él no dijo. O sea, tienes por eso la primera desgracia y él asume la segunda desgracia. Y lo más, quizá, brillante de este caso, que me encantó particularmente, es cómo la empresa reacciona con fortaleza y hace esta barbaridad que es una genialidad. Dice, ahora que nombran astrónomos un montón, pues ahora somos más conocidos. Y encima, ¿no?, de donde parte todo, pues vamos a contratar a la que fue mujer del cantante de Cumbia. Entonces, ya hemos cerrado perfectamente. Y es un ciudadano, y se ha visto sometido, insisto, a muchísimas presiones. Como segundo caso de precalentamiento, pues aquí me he puesto yo mismo en el famoso portal con más de 1.000 millones de caras. Es curiosísimo cómo te dicen eso, ¿no? Evita a los criminales, protege a tu familia. Entonces, claro, tú insertas ahí la cara del que ves por ahí y rápidamente pues ves quién puede ser, qué grados tiene. En el fondo del mundo ya Ofelia nos comentará, pero bueno, esto suena potente, ¿no? Por lo menos, ¿no? O puede asustar. Bueno, y ahora vamos al debate. La primera pregunta se la dirijo a Ofelia, ya ha salido en tu charla, ¿no? Pero ¿dónde vamos a parar con tanta norma? ¿No? Es terrible, es absolutamente terrible lo que está pasando con la parte normativa. ¿Tiene solución? Simplemente se le inserta un sistema de inteligencia artificial y tratará de hacer 4 cosas y que simplifique. Y que simplifique. Si es que los abogados necesitamos que nos simplifique el sistema regulador que tenemos ahora para la tecnología. Yo cada vez que dicen, es que no hay leyes que regulen la tecnología, es que en Internet todo se puede y la IA lo va a hacer todo. Porque da igual lo que diga la ley, porque además pues, la tecnología va a ir para adelante y ya está. Entonces yo lo primero que digo es sí, odio la hiperregulación a la que nos están sometiendo. Primero como profesional, porque es que me pierdo. Gracias a Dios ahora tenemos la fórmula de la IA que nos ayuda a relacionar una norma con otra, porque esto según la disposición no sé cuánto de la otra norma que acabamos de modificar, pero que está en otra anterior, no sé, nosotros nos sometemos a un caos tremendo. Y cuando yo estudiaba, por ejemplo para buscar sentencias, te ibas a la biblioteca, había cajitas, sacabas ahí una persona asistente y eso lo he visto yo. Yo cuando le digo a mis alumnos que yo iba con mi código penal en papel buscando las normas, ahora tú pones el PDF que lo abres y buscas la palabra clave en el navegador. ¿Nos va a ayudar la tecnología a simplificar las normas? Espero que sí. Hay proyectos de simplificación del lenguaje jurídico desde el año 2008-2009 y no ha habido manera de simplificar el lenguaje jurídico. Entonces, yo por eso muchas veces digo, actúo de traductora, no para traducir el lenguaje técnico al jurídico, sino para entender yo misma, con mis compañeros abogados, hacia dónde va la cosa. Y esto, por un lado, soy la primera que critica la hiperregulación, que no hace falta, que hay muchas normas que ya regulan situaciones de la tecnología que no se crean nuevas, situaciones que ya existían, simplemente cambia el medio, y que lo que era un delito de calumnias sigue siendo calumnias, pero con las redes se ha incrementado exponencialmente el daño. Por lo tanto, habrá que ver en qué punto necesitamos una pata o una reforma o nada. Y luego, siendo muy crítica con la hiperregulación, que cuando dicen ley nueva yo digo no, también digo
esta gente de las leyes no hacen falta, el mercado se regula solo, digo que tampoco. Evidentemente eso no es deseable ni es útil siquiera. Entonces, encontrar ese equilibrio, pues no sé, yo hablaba antes del juez robot, ahora voy a hablar del legislador robot. O sea, a lo mejor nos fíjate que seguimos arrastrando no solo la parte del lenguaje jurídico, porque, por así decirlo, lo vamos a escribir igual, pero ya lo tiene simplificado, pero es que viene escrito igual, ¿no? Es como el lenguaje administrativo, ¿no? Muchas administraciones públicas entran a sus portales y se expresan de una manera poco próxima, ¿no? Un poco cercana. Y entonces, la coma importa. claro, le pones la coma en cada frase. Claro, pero se podría hacer muy RPF. Pero de manera deberíamos simplificar. Deberíamos simplificar muchísimo. Se está yendo de madre el tema de. Necesitamos demasiadas normas para algo que luego no es útil, realmente. Ni útil, ni cómodo, ni va a ser práctico para tener un sistema tecnológico. Lo comentaba, ¿no? Una sociedad digital, con competencias. Estamos buscando todos el mismo objetivo y es una sociedad tecnológicamente saludable. Y eso implica que las normas sean eficientes, es decir, que me den beneficios también. Pero si tú me sometes a una hiperregulación que no entiende ni el propio juez que la va a aplicar, me estás sometiendo a un riesgo. Entonces no veo yo la compensación entre beneficio y riesgo. Y al final pues, se hace un sistema jurídico inoperativo, no hay seguridad jurídica ni para los ciudadanos, ni para las empresas, ni para la administración pública, por lo tanto estamos vendidos y al albor de un China o un Estados Unidos que hace lo que les da la gana. ¿Es eso deseable? En absoluto. Así que creo que el legislador tiene que reflexionar y poner como libro de cabecera en su mesilla de noche el contexto digital, para entender que nos está ayudando. No sé si el resto de compañeros. Yo quería añadir también que a todo eso se le suma los distintos niveles de la legislación, ¿no? Por un lado el europeo, luego el general y el autonómico, ¿no? Lo más salvaje es la ley catarra de neuroderechos. ¿Qué me estás contando? Yo no tengo ni ley estatal, pero... Una diferente de la de los estudiantes. A ver, claro, eso, me quiero pasar de moderno y estamos proponiendo cosas que al final no ayudan a que sea eficiente. A ver si me permiten, en todo proceso de innovación, y esto es innovador, es nuevo para nosotros, todo proceso de innovación, y también de la universidad lo saben, hay un proceso de probar. Cuando legislamos, ¿no? Hay una concepción como teórica, se define la ley, y luego es cómo sale el cumplimiento de eso, ¿no? Entonces se pueden cambiar las normas, ¿verdad? Se pueden cambiar las normas y lo admiten, pero hay como esa diferencia de distancia que yo veo que lo complica. Ahora se está dejando un margen a la autorregulación. A mí, yo se lo contaba a Félix, a mí hace años, hace 10, 12, 15 años, me preguntabas por la autorregulación en las empresas y yo decía que no vainas, que no, por Dios, porque la empresa busca dinero. Su regulación y sus normas internas van a ser para hacer más dinero, no van a pensar en las personas. Pero hay que hacer que, consiguiendo más dinero, también facilite las cosas a la gente. Y que no se quede esa buena imagen en un postureo puro y duro. O sea, yo hago las cosas por postureo, porque eso me da una buena comunicación, buena reputación, tal. No. Hay que intentar generar incentivos económicos para hacer las cosas bien. Y ese incentivo económico no puede ser solo te voy a sancionar menos. Entonces yo ahora sí soy fan de la autorregulación, porque la ley ha demostrado que es muy ineficiente, porque el legislador no ha sabido asumir el reto tecnológico. Pero tú lo has mencionado antes, ¿no? Un equilibrio es lo adecuado, ¿no? Si un exceso de regulación que te imponga determinadas medidas que al final lo que hace es un efecto expulsión del espíritu emprendedor o del desarrollo de empresas, o un modelo ultraliberal que te impida también que la ciudadanía se sienta protegida ante el poder que puedan tener las empresas. Queremos un sistema garantista pero menos burocrático. ¿Se logrará? Preguntamos a ChatGPT. El otro día estaba oyendo un podcast muy interesante de un autor que ha vivido muchos años en China, muchos años en Estados Unidos, y decía, y lo pongo con todas las salvedades que vamos a hacer al respecto, ¿no? Decía que Estados Unidos es un país gobernado por abogados, entiendo que por abogados se refiere por leyes, ¿no? Y China es un país gobernado por ingenieros, ¿no? Son los que... Por un momentito vamos a olvidarnos evidentemente de la situación china con el tema de los derechos humanos, un segundo más. Pero quiero que entiendan esa comparativa, ¿no? Yo creo que simplemente pensar España, Europa, si se aproxima más a un modelo o a otro, porque lo que sí es verdad que la gran ventaja que tenemos en Europa es que las garantías personales e individuales yo creo que están relativamente bien tratadas. Si vivimos en una región, sea la isla de Gran Canaria, sea la región, sea España, sea Europa, más hacia el ámbito legal o más hacia el ámbito ingenieril, ¿no?
y con todas las consecuencias que ello deriva, ¿no? Es decir, y al final volvemos al mismo tema, nosotros los que estamos en tecnología lo que queremos es usabilidad de la tecnología, lo que no tenemos en el ámbito judicial es usabilidad de las leyes, ¿no? Es decir, no hay quien entienda. Les pongo además un ejemplo, creo fantástico, hace unos cuantos años, no sé si te acuerdas, Félix, que ahora 10, 15 años colaboramos en el desarrollo de una cosa que nos pidieron, no voy a decir organismo, ni voy a decir, pero nos pidieron que desarrolláramos que era una norma, ¿no? para una concesión de subvención. Y en ese proceso de desarrollo de la norma, había una parte técnica que era la que nosotros estábamos haciendo, como tenía una cierta complejidad, un determinado cálculo, se nos ocurrió en un alarde bueno, no voy a decir la palabra, se nos ocurrió poner un ejemplo dentro de lo que era el desarrollo. Cuando aquello llegó a la persona que lo tenía que validar, lo tachó directamente, lo dijo claramente, dice el boletín no es un sitio para poner ejemplos. Esto fue lo que recibimos al respecto, que lo que intentábamos era simplificar el que la persona que estuviera leyendo aquello entendiera perfectamente cómo hacer el cálculo del porcentaje que le correspondía, ¿no? ¿No se le acuerda de...? Sí, no, lo tachó directamente, ni se les ocurre esto, ¿no? Sí, yo creo que es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Es decir, la usabilidad de todo lo que tiene que ver con el ámbito legal y administrativo, tenemos que simplificar en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, estás diciendo tú, la cantidad de leyes que hay al mismo tiempo, en el mismo sitio, es que si no eres especialista, súper especialista, no hay forma de que lo entiendas. Y a veces intentar legislar lo mismo de una manera contradictoria o no completamente complementaria, con lo cual... Y déjale a un juez que no tiene ni idea de tecnología interpretar esa contradicción y que le imprima. Ahí es donde ya te quieres suicidar directamente, porque no hay criterio. Veas el tema de la vivienda vacacional ahora mismo a nivel nacional, ¿no? Es decir, hay no sé cuántas normativas, contradictorias entre ellas. Además, entre ese escenario, entre China y Estados Unidos, yo quiero pensar que somos el medio, y efectivamente, territorialmente estamos en el medio. Pero si bien yo no creo que esté perfectamente cubierto todo el tema de derechos fundamentales y demás, aunque sea Europa, sí creo que hay conciencia, una conciencia que no tienen Estados Unidos ni China, en lo que son derechos fundamentales. Sin embargo, estamos asistiendo a un momento clave en el que hoy, en las noticias, o ayer, o antes de ayer, o pasado mañana, lo vais a ver, se está tratando de establecer encima de echar control. Y el control de las comunicaciones electrónicas, siempre porque hay que proteger a los niños. Es que nadie va a pensar en los niños. Y ya a mí esas cosas me tocan mucho las narices, porque usted quiere controlar mis comunicaciones hablando de pederastia, de terrorismo, y resulta que lo que quiere controlar a lo mejor es el tema de la propiedad intelectual. Y lo digo con conciencia porque la ley de enjuiciamiento criminal, uno de los cambios gordos que hubo con tecnología, fue para el control de contenidos en las redes y la protección de la juventud, protección del terrorismo y, ¡oh sorpresa!, colaron de rondón la propiedad intelectual. Esto fue con las GAE y todos estos días. Ahora estamos con los bloqueos masivos de Internet por la Liga. Oiga, y aquí no pasa nada, en España estamos todos tan tranquilotes. O todos no, algunos estamos dando candela. Pero ¿cómo es posible que en un Estado democrático se permita que una empresa privada, por sus recursos económicos y para protegerlos, pueda bloquear a emprendedores, empresas, lo que la RAE, y que salga el director, el señor Tebas, diciendo que ¿quién consulta la RAE un domingo por la tarde? Pero oiga, y no he visto ninguna institución pronunciarse todavía al respecto. Esto a mí me parece gravísimo. Y vale que soy una crítica con la hiperregulación, pero el despliegue que hay de medios y de noticias, y que a mí el defensor del pueblo me haya dicho, es que no hablaste con la Secretaría de Estado, es que no me has dicho qué operadora. Y a ambas instituciones les he dicho, es un caso notorio público y tenéis competencias legalmente establecidas para actuar de oficio. ¿Han actuado de oficio ante una situación notoria y evidente? Todo estoy esperando. Y eso sí es grave, o sea, si hablamos de un sistema garantista, pues es que no, que nos dejan en pañales. Y luego llama al abogado, es que me han bloqueado la web y he perdido 1 millón de euros. ¿Y yo qué hago? Como abogado. Pues ajo y agua. Pensad que vamos por la primera pregunta. Por cerrar, fíjate que a mí, en todo esto que está faltando, una cosa. Yo utilizo mucho desde el pensar, decir, hacer. Pienso que eso se puede desarrollar de alguna manera, no lo pienso, lo digo. De hecho, vosotros lo estáis escuchando de aquí. Pues falta que se meta un montón de gente en una habitación y haga algo tan fácil como esas 200.000, que sean 75.000. Cierras la puerta y te vas. Y hasta que no sean 75, pues no se abre la puerta. ¿Y hay iniciativas en ese aspecto? Yo no las veo. No. Claro. No. Pero bueno. Pero sí en la contraria.
Para quedar bien. Lo que hacen es una ley que es cartón piedra, que es eso del postureo. O sea, yo te estoy haciendo una ley de postureo. Que se quejan porque los niños están desprotegidos, voy a hacer la ley de protección al menor. Dicen unas cosas rarísimas en esa ley de protección al menor. Y es puro postureo, nada eficiente además. Luego los abogados, cuando queremos llevar eso a un juzgado, primero el juez no nos va a entender y segundo hay contradicciones, pues no es nada. Bueno, tú lo nombraste esta mañana, lo de los jueces robots. Pero bueno, la verdad es que ayer tuvimos un rato de charla también y era súper curioso, creo que también estaba encadenado. El juez robot, ¿no? Emite pero después ¿quién a nivel superior la revisa? ¿No? El humano revisa el robot y después el robot. Pero por concretar, si tenemos tecnología blockchain, podrían desaparecer ya las notarías y ya está, y se acabó. Así, esa es la pregunta. Como esto funciona, y no es pues, un proyecto a 2 años, desaparecen todas las notarías de España. Feliz, cuidado con esas preguntas, pero mismo nos cierran la puerta. No, a ver, yo voy a dar una explicación sensata. Primero, estamos con el tema IA, todavía estamos en una situación muy incipiente, y además, si yo hablo de blockchain, que no es tan incipiente, también tengo que hablar de congresos de ciberseguridad. En todos hay alguna ponencia que ha hablado de craquear blockchain. El blockchain no es Dios, o sea, ni Google ni la IA. No hay una garantía que nos diga vamos a confiar siempre en blockchain. Ojo, lo mismo que tampoco hay garantías que nos haga confiar siempre en un juez. Un juez humano también tiene sesgo, también tiene... Pues, como la oficina de registro. Claro, hay que buscar en los equilibrios. Hay muchas cosas que sí, que ya sirven, que efectivamente hay sistemas, pero también hay que buscar las responsabilidades. Mira, comentaba antes, Manuel, perdona, sobre la pirámide esta de dónde estamos. Yo estoy en la cúspide, que no quiero. O sea, yo sé cómo, yo tal, no quiero. No quiero porque a veces me da terror enfrentarme a una plataforma. Me da terror porque no sé si el plugin o el plugón me va a fallar. Y al final pienso, es que si hubiera impreso este papel, lo hubiera firmado a mano y lo hubiera presentado a secretaría, había tardado la mitad. Y yo utilizo 25.000 plataformas, no me las sé todas de dónde está la pestaña, a veces son poco intuitivas, a veces dan fallo porque tu navegador, yo tengo los 3 navegadores y si no está en uno, voy paso al otro y si no en el otro, el tercero. Y a veces ni con esas, mi firma electrónica, que es la del Colegio de Abogados, falla, si estoy en el extranjero no me deja, y me encuentro con esa que yo, de verdad, para utilizar LexNet, que es la nuestra, yo tiemblo. Entonces necesito que ante un pantallazo de captura de error, yo pueda inmediatamente, no 7 pruebas, sino inmediatamente llegar a un sitio donde haya, me da igual, un centro con ordenadores y me digan, yo te lo arreglo, pum. Un humano, no 7, uno, con muchos ordenadores y que funcione. Pero necesito que me den agilidad, porque si a mí la tecnología me va a retrasar más todo. Pero la clave ahí, Ofelia, está en que, como se ha mencionado antes, para el 100% de las empresas los procesos desarrollados sobre plataformas digitales son enormemente eficientes. Eso lo que logra es un ahorro de costes, unos mayores beneficios, unos mayores márgenes. Claro, pero en cualquier ámbito de tu comunicación con el exterior, siempre para el que presta el servicio va a ser infinitamente más barato ofrecértelo por el mundo digital que por el analógico. Y de ahí derivan otro tipo de leyes que protegen el contacto analógico, especialmente en colectivos vulnerables, como mencionaba antes, y personas mayores, ¿no? Pero es normal que tanto la propia administración como las empresas apostemos por la educación y el desarrollo de competencias digitales en la ciudadanía por el beneficio propio, también el de la propia ciudadanía, pero es que al final, si eso funciona correctamente, todos salimos ganando, ¿no? Sin, insisto, olvidarnos del vulnerable que, por el motivo que corresponda, no va a poder acceder a ese contenido. Estoy en un proyecto de digitalización de la justicia que pretende formar a más de 80.000 abogados a partir del año que viene. Empezamos con las sesiones de formación desde el Consejo de la Abogacía ahora mismo. Pues si queréis hablamos que tenemos un curso de competencias digitales para toda la ciudadanía y podemos hacer algo específico para los abogados. Bueno, pues yo les pongo en contacto con vosotros. Sí, yo en networking. Bueno, vamos yendo ligeros porque nos queda todavía una parte. El bloque número 2 está dedicado a la inclusión, la brecha y la sostenibilidad digital. La pregunta lanzadera era para Daniel. Tú lo nombrabas antes, ¿no? La gente de 65. En el fondo la pregunta es, todos hablamos, existe la brecha,
cuestiones concretas, absolutamente concretas para salvarlo. Se pueden hacer, pero real tiene un resultado exitoso, o dejarlo morir y... No, yo creo que hay soluciones muy concretas y que se están llevando a cabo con éxito, ¿no? Mencionaba antes los datos que aportaba que la brecha digital tiene mucho que ver con pues el nivel educativo y el nivel económico del ciudadano, ¿no? Por lo tanto, para atacar la brecha digital tienes que atacar el origen, tienes que reducir la brecha económica y tienes que reducir la brecha educativa. En los dos ámbitos yo creo que se puede trabajar, en el mundo privado y en el público, para reducir la brecha económica independientemente de todos los programas que pueden existir para la potencia de la actividad económica. Existe uno muy claro que es el apoyo a la empleabilidad y el desarrollo de competencias derivadas de la empleabilidad, ¿no? Nosotros desde el ámbito privado de una empresa tecnológica lo que ofrecemos son formaciones específicas para el desarrollo de profesionales en inteligencia artificial, 5G, despliegue de redes, soluciones tecnológicas, ¿no? Que permiten con eso mejorar el conocimiento de la ciudadanía, pero no en un ámbito de usuario básico, sino en un ámbito de usuario experto que permite obtener un mejor empleo con mejores capacidades económicas. Y en el ámbito de la discriminación derivada de conocimiento pues educativo, pues lo mismo, formación en competencias digitales básicas, ¿no? Esas competencias digitales que impiden que un abogado medio pueda hacer un factor de doble autentificación en su plataforma que le permita certificar que es él, ¿no? O que impiden que mi madre pueda atender al Servicio Andaluz de Salud y pueda pedir una cita, ¿no? Porque tiene mucha edad y no sabe manejarse en Internet, ¿no? O que permita que cualquier ciudadano que no tenga un conocimiento suficiente se sienta más cómodo al utilizar la banca digital. En breve vais a ver un anuncio en televisión donde lo primero que aparece es una cabina de teléfono y se le invita a las personas de la calle a entrar en la cabina, ¿no? Se le hace una pregunta donde la persona tiene que explicar en 10 segundos qué recuerda de su primer contacto con el mundo digital. Cada uno responde lo que quiera, pues yo no me acuerdo, o yo tuve mi primer contacto con una plataforma, con lo que sea, con Terra, cada uno cuenta lo que quiere, ¿no? Y luego se le dice, bueno, muchas gracias, ya puedes salir, ¿no? Y no puede salir, porque no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo, y la voz en off que está en la cabina le dice, utiliza tus competencias para salir de aquí. Las personas hacen de todo, ¿no? Bailan, hacen artes marciales, le dan órdenes y la gran mayoría no consigue salir, ¿no? Al final, para salir solamente tienes que pronunciar una frase donde diga quiero salir, utilizar el verbo salir, ¿no? Que ya te lo había dicho la voz, ¿no? Utiliza salir para una palabra para salir, ¿no? En definitiva, lo que refleja es que aunque tú te creas muy listo, siempre va a haber algo nuevo que aprender y te pone en la posición de aquella persona que no tiene, en este caso, competencias digitales, ¿no? Para fomentar pues, el aprendizaje continuo, aunque tú pienses que lo sabes, ¿no? Y eso hila con lo que tú mencionabas de el nativo digital existente que no sabe escribir un correo, ¿no? Esa persona se va a enfrentar a una situación futura normalmente donde tenga que mejorar esas competencias digitales, ¿no? Por eso está propuesta, que en el caso nuestro la hace la Fundación Orange y la parte más de responsabilidad corporativa, de formar a miles de personas en el desarrollo de competencias digitales por todo el país con fondos europeos, es la clave para mí en este ámbito, en la reseña. De todas formas, me gustaría aprovechar porque durante el break me transmitían una idea que me dejó bastante sorprendido, porque Daniel hablaba de esa brecha digital, pero en la parte de IA. Entonces, claro, yo soy un ciudadano feliz y contento que salgo por esa puerta porque tengo mis competencias digitales, y encima como los digitales en IA están exponencial, pues pasado unos metros ya me doy cuenta que no llego. Pero tú no tienes problema, ¿no? Porque tú eres una persona con un nivel económico y educativo por encima de la media. El problema lo tienes porque esa curva que hemos visto de brecha se va a producir
en cualquier nueva tecnología que surja. Y siempre, siempre el ciudadano más afectado va a ser el ciudadano que no tiene recursos económicos o que no tiene un nivel educativo. Estoy hablando de educativo general, no educativo en tecnología, ¿no? Suficiente, ¿no? Ese es el que va a sufrir la brecha, porque el que tiene dinero o el que tiene recursos educativos va a resolver el problema de la nueva tecnología gracias a esos recursos. Por lo tanto, hay que centrarse y enfocarse, en mi opinión, en esas personas que no van a tener esa capacidad y a empujarlas y ayudarles a que la tengan, ¿no? Ya que el mundo va por ahí. Por abrir un poquito el debate, ¿no? Pues tampoco vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Ligeramente discrepo, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente hay un caso de la portadora, ¿no? Es decir, hay un nivel de conocimiento técnico que sí es una complejidad. Estaba comentando el caso de los abogados, con la... Bueno, entiendo que ahí evidentemente no es una cosa que intuitivamente lo puedas aplicar, ¿no? Pero sí creo que hay un tema, y vuelvo al mismo tema que decía anteriormente, de la usabilidad. No hay brecha digital en el WhatsApp. Si usted coge a una persona de cualquier edad, tenemos un problema que no hay un solo móvil, y eso que lo estoy intentando buscar para personas mayores. No entiendo por qué nadie diseña un móvil un poquito mejor preparado para una persona mayor. Me refiero, como tiene dificultades para abrirlo con el Face ID, con estas cosas, una cosa un poquito más sencilla, que incluso hasta se desbloquee solo, tampoco pasa nada. Muchas veces no hay un gran problema ahí, ¿no? Las personas que le dan su WhatsApp no están tan preocupadas y prefieren una cosa un poquito más sencilla. Pero bueno, en general con el WhatsApp, da igual la edad que una persona lo pone, aprende rápidamente, porque le interesa en su medio de comunicación. La brecha digital aparece con cosas que es que no hay forma de utilizar. Es decir, que a nosotros, sea de la edad que sea, es que hay una basofia, o sea, es que no hay quien lo utilice. Entonces, claro, resulta que, oye, es que es gravísimo, no sé qué, resulta que tienes la app de tu banco, la tienes en el móvil y no pasa nada. Pero es que vas a hablar con la administración y poco más o menos que tienes que cortarte un trozo de dedo y enviárselo para que la prueba de DNI y te dejen entrar en la plataforma. Y yo se me está yendo un poco la olla con esto, ¿no? Es decir, para verificar, ahora mismo estaba intentando entrar en el portal de Europa antes de venir para acá, y resulta que me dicen que mi DNI digital no sirve. Tienes el DNI físico metido en un cacharro lector, ¿no? Europa, para una estupidez de tal. Sistema mal diseñado. Fatal diseñado. Entonces, oye, para intentar también poner las cosas donde hace falta, es que a veces para pedir, ¿sabes? Es que para pedir hora en el gimnasio, que pasa por un proceso de autocriticación ¿sabes? ¿Qué pasa? Un tío pidió la hora que no era mía, cogió la cancha de tenis, bueno, pues lo llamas y le das caña, es que se busca de la vida, ¿no? Pero no me hagas ni caso. Entonces, se nos va un poquito a veces, y yo en ese sentido creo que en la parte del ciudadano existe una brecha digital impuesta por nosotros, porque no existe, de verdad. Si el ciudadano, si es capaz de usar el WhatsApp, oye, ¿dónde se ha complicado el WhatsApp? Con la estupidez que han puesto ahora, que si estás en un grupo y le das para arriba, te abre un chat de grupo. Entonces, si estás en un chat con una persona mayor, cada 2 días te abre una videollamada a la pobre persona. O no le ha pasado esto. Lo que pasa es que la diferencia porque les ha dado el rollo de que vamos a poner más cosas, pero la diferencia viene ahí entre qué tipo de transacción va a desarrollar tu WhatsApp, porque yo te puedo mandar a ti un mensaje, una foto, es algo personal, pues algo que no va a suponer un trauma si alguien pues, finalmente lo ve. Pero si yo establezco una transacción de pagar un impuesto con la administración pública, tiene que quedar completamente... Oye, si alguien me quiere pagar mis impuestos... Bueno, es que para pagar... Te estoy poniendo un ejemplo. Para pagar tus impuestos yo, de una casa de mi madre, Dios mío, ¿es que más le da? Si al final se va a pagar, dejen que lo pague. Pero en ese caso sí que tenemos que ser los ciudadanos, en mi opinión, exigentes con los organismos públicos para que ofrezcan servicios totalmente amigables para el ciudadano, que es lo que tú estás demandando. Es decir, la autentificación correcta de la ciudadanía para poder optar a los servicios que ofrecen las administraciones públicas es clave y fundamental y no podemos prescindir de ella. Hacerla sencilla, pues como tú dices, como los bancos. ¿Por qué quieren hacerla sencilla los bancos? Para que no te vayas a la competencia. Es que en este caso, desgraciadamente, yo no tengo otro ayuntamiento que de Las Palmas. Si quiero hacer intentar pagar una factura de marcha. Hay monopolio. Escanear QR con el móvil, pasar de andar. No, pero es obvio que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero yo, volviendo a la brecha digital, un tema que nos preocupa el ayuntamiento. Y tenemos que trabajarla, y está en nuestro plan, tenemos que trabajar. Pero en ese ínter no podemos dejar a nadie atrás. Para decir, bueno, pues tengo que formarnos porque si no lo formo,
¿no? Y hay gente que no va a llegar. Sí, sí. Hay gente que no va a llegar. Entonces, nosotros planteamos otros proyectos digitales, otros son digitales, aunque no sea que el de Internet pueda hacerlo. Por ejemplo, en Las Palmas, lo que conoce la ciudad, tenemos un problema con los riscos, ¿no? En la zona de la ciudad, que, bueno, que están en los riscos que van a dar al José Igual, San Roque, San Nicolás, San Juan, y el ayuntamiento, sin cierto hay un dato confirmado, pero empieza a detectar que está habiendo falta de pago de impuestos en los riscos. Y analizando un poquito más la causa, dice, es que la población que vive en los riscos, ¿no? Supera cierta edad. Y probablemente no ya que no sepan hacer algo digital, sino que hasta presencialmente les cuesta desplazarse por la orografía de la ciudad hasta una dependencia municipal. Proyecto digital que estamos haciendo, llevemos la oficina presencial allí, hagamos la oficina itinerante. Y bueno, estamos pensando hasta la atención administrativa a domicilio. Bueno, ir ahí y hacer el trámite. Eso nosotros tenemos un proyecto digital, sin dejar de trabajar en la brecha, que es el objetivo, ¿no? Porque en el ínterin que vamos a la gente, hay gente que no va a llegar, se iba a sufrir, ¿no? Hay un punto importante en el tema de los mayores y la formación en competencias digitales. El feedback que nosotros tenemos de nuestros cursos es que no solamente sirve para mejorar las competencias digitales, sino que sirve para socializar, para evitar la soledad no deseada o para mejorar las circunstancias personales, ¿no? En determinadas edades, especialmente las viudas, que son mayoría de personas de 80 años o 70 y muchos años, necesitan esa socialización, ¿no? Y cada uno la busca como puede, en entornos cercanos, ¿no? Y cuando acuden a un curso de formación digital, también lo hacen por salir de casa, estar esa tarde fuera y poder tomarse un café. No podemos olvidar esa parte humana que tiene también esto, ¿no? Y muchas veces le vas a repetir lo mismo en los 7 cursos a los que van, ¿no? No importa tanto, si no aprenden, si no pasan más allá del WhatsApp. En lo que sea de las universidades mayores, y el gran éxito de las universidades mayores es el humano, ¿no? Un pequeño club social. La gente además aprende, y después se toma su café, y después hacen actividades. Y bueno, mi suegra siempre estaba en estos cursos, siempre ve a la horda, ¿no? Y al final lo que ves es que hay aquello maravilloso, ¿no? Qué mejor forma de... Le voy a echar la culpa a los padres de todo esto. O sea, estando de acuerdo con el principio y con el final de lo que estáis comentando, porque estamos hablando de la accesibilidad, al fin y al cabo, le voy a echar la culpa a los tecnólogos, no a los padres. Entonces aquí, como abogada, me voy a poner en contra. No es un buen lugar para meterse en contra, no soy consciente. Pero yo me he encontrado, cuando has dicho de todo el mundo sabe usar el WhatsApp, y yo he dicho no todo el mundo. Expresión, la funcionalidad básica de un mensaje, sí, sabemos todos porque nos interesa. Claro, pero yo he tenido a una jueza, y por 10 años, una juez con toda soberbia, diciéndome, yo estaba explicando que la conversación estaba manipulada, y le explicaba además con algo que entendía cualquier persona con 2 dedos de frente que me hubiera querido escuchar. Y aquí vienen los incompetentes digitales, que no es el que no sabe, no es la persona que no ha tenido acceso o formación, es el que no quiere aprender. Y me da igual la edad, la cultura, el nivel económico, el incompetente de verdad y el peligroso es el que no quiere saber. Y en determinados estamentos es muy peligroso. Y que a mí una juez me diga, ¿usted se cree que no sé usar el WhatsApp? Y yo, claro, para adentro, pues ni puñetera idea, señoría, ni puñetera idea. Esto te lo pongo como una cosa grave que me preocupa de lo que quería mencionar, el concepto de la incompetencia digital. Y ahora me voy a lo de quién sabe que no sabe. Yo les estoy explicando a amigas mías de mi edad cómo funcionan determinadas funciones de WhatsApp. ¿Por qué? Porque tiene muchas funcionalidades que la gente no conoce. Muchas, desde que tu foto de perfil no la vea todo el mundo, desde transcripción de conversaciones, hasta el grupo de WhatsApp que se abre solo con la videollamada. Tiene muchas funcionalidades. Y aquí es cuando yo le echo la culpa al tecnólogo. Si yo soy una señora de 60, 70, 80 años que solo quiero mandar un mensaje, deja de ponerme mierdas que cuando toco se va. Ponme lo básico para mandar un mensaje. Administración pública, ponme lo básico para presentar un papel. Es que tienes ahí una pestaña para esto, para... Yo tengo 25 pestañas, no encuentro nada y soy yo, Ofelia Tejerina, que me considero tequi. Y no encuentro las cosas. Lo que ocurre es que es una empresa, en este caso, que le interesa entre 0 y nada esa persona de 70 años. ¿Quién le interesa? De
meterse a los perfiles de personas. Bueno, en de Facebook ya cultura son la gente de 70 ambiental. también. Sí, es verdad, en Facebook sí, pero en general van enfocados a un perfil donde puedan monetizar el servicio. Por eso incorporan ese tipo de funcionalidades que normalmente son usadas por eso. Pero están las empresas corporativas, están los ayuntamientos, están la administración pública, que son los que tienen que velar por nuestros intereses también en ese sentido de accesibilidad. Nosotros tenemos un curso específico para enseñar a utilizar el WhatsApp. Mandaré a mis amigas. Y tiene muchísimo éxito, sobre todo entre personas mayores, ¿no? Y es verdad que al final va la clave de lo que tú mencionabas, que lo más importante es que esa persona quiere usar WhatsApp porque su nieto se va de Erasmus y no tiene otra manera de llamarlo a Irlanda. Entonces, es por eso, la clave, encontrar las razones, ¿no? O los cursos de fotografía donde la mayoría que nosotros estaría encantado de acudir, porque ¿cuántos de vosotros utilizáis vuestro dispositivo móvil en esas cámaras tan potentes que tenemos, que cada vez son mayores, de una manera completamente eficiente? Yo por lo menos no, y la mayoría tampoco, ¿no? Tenemos una gran cámara de fotos, mejor que han tenido pues cualquier otro hace 30 años, y sin embargo están infrautilizadas, hablando de entretenimiento, ¿no? Entonces hay muchos aspectos donde la tecnología está mucho más avanzada de lo que el ciudadano medio puede. Y al revés, en Japón, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que yo tengo una mentalidad de, cuando yo viajé para allá, dije, pues esto es la máxima caña en tecnología, voy al futuro. Y, bueno, sí, 7 horas más, es el futuro, es el día siguiente. Pero claro, cuando te están explicando que la luz o los impuestos tienes que bajar al convini de confianza, a la tienda de abajo, a pagar la factura y los impuestos. Y me quedé choqueada, lógicamente, pero luego pensé, a lo mejor más fácil. En algunos sitios, igual. Bueno, yo te calma. Es que si lo hacéis vosotros, yo nos congelan el debate aquí. Lo digo, es súper interesante, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, esta pregunta es de la rápida, porque al final... ¿Qué va? Bueno, cada vez estamos más llenos de cacharros, cada vez hay más cables, cada vez hay más cosas. Y sin embargo se forma el binomio este, ¿no? Digitaliza, pero se es sostenible. Realmente esto que ocurre, esto es incompatible, ¿no? Porque yo me voy más atrás. En un principio, para cualquiera que tenga una mente de ingeniero, o sea, los recursos son limitados y el crecimiento que queremos es continuamente creciente e infinito, ¿no? No hay solución, es imposible. Imposible, ¿no? Sí. Un modelo, aunque mejores la productividad, lo que tú quieras, pero si no reutilizas, es imposible que la ecuación salga, ¿no? Y todavía no lo hemos interiorizado como sociedad, o no lo tenemos completamente interiorizado, ¿no? Al final, la única manera de que se lleven bien es cambiando los procesos lineales que tenemos implementados en nuestra sociedad, ya sea en el ámbito privado o del público, por procesos que incorporen mecanismos de realimentación y mecanismos de circularidad, donde se puedan utilizar lo que ya has usado y seguir usándolo en el futuro, ¿no? Además, hay que sacar pecho de ello. Ayer comentaba con un compañero de despliegue de redes de Canarias, de mi empresa, que íbamos a desplegar no sé cuántas estaciones en todo el país y que íbamos a utilizar equipamiento completamente desmontado en sitio, que ya no hace tanta falta, y montado en otro. Pues hay que sacar pecho, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hemos hecho en las economías familiares todo el día. No siempre hay que tener el mejor equipamiento, porque a veces no va a ser necesario, lo mencionabas tú en tu exposición, ¿no? Muchas veces es cubrir con lo que ya tenías, de la misma manera que si yo tengo una casa en la playa y quito las sábanas de mi casa principal porque ya no las voy a usar, no las voy a tirar, sino que me las llevo a la casa de la playa, ¿no? Para seguir aprovechando el recurso. Pues esto es parecido, pero a nivel empresarial, ¿no? Es clave seguir incorporando esos mecanismos de reutilización en nuestro proceso operativo y, lo más importante y más difícil, en todo lo relacionado con la venta de los productos y servicios, ¿no? Y es clave diferenciar también entre aquel que vende porque le pagan por vender una comisión por nuevos dispositivos, por nuevos servicios, de aquel que vende un
dispositivos reciclados, ¿no? Para que no se canibalicen los distintos segmentos de mercado, ¿no? No es sencillo, pero como no seamos capaces de hacerlo, yo creo que al final, por mezcla por agregación de eso, nos vamos a hacer la garete. Bueno, muy bien. Vamos con el tercer bloque para ir a tanto tiempo. Este va de innovación, inteligencia artificial y economía digital. Pregunta lanzadera para Jacques. Por resumir, se habla de IA, todo el mundo es IA, y yo particularmente he leído tantas estadísticas, tantos informes. España está llena de IA, las empresas están alcanzando el 89%. Yo no sé dónde está eso. Entonces me quedo como un poco, digo, pero esto es verdad. Bueno, vamos a ver, yo creo que varias cuestiones, ¿no? La primera, que ya sabemos que cuando te hacen una encuesta lo normal es que mientan. No porque mientan, no porque sean mala persona, sino porque estás agobiado, estás con mil historias. Cada vez que yo te pido que me hagas una encuestita, pues tú me vas a hacer el favor allá, pero al final estás liado con mil cosas y acabas respondiendo un poquito. Entonces, esa es una primera cuestión importante. Pero bueno, no es la pregunta más cierta. Claro, el tema es que cuando nosotros hoy en día hablamos de IA, no hablamos de IA, no hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un subconjunto diminuto de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿usa todo el mundo la inteligencia artificial generativa? Yo entiendo que sí. O sea, parece que hoy en día casi sería muy difícil encontrar, no sé si las amigas de a lo mejor, pero bueno, que yo creo que probablemente, que hasta incluso ni siquiera, porque es que hasta sin querer, probablemente hasta sin querer lo están utilizando, ¿no? Porque al final muchas de las herramientas que están usando, entonces se usa IA generativa, entonces, bueno, o IA de algún tipo. Es muy divertido porque si ustedes miran, imagino que muchos tendrán el término que es un ERP, un CRM, y entran a la página web, porque el ejercicio que hice la semana pasada con mis alumnos, todas las herramientas de IA y todas las herramientas de CRM y de ERP ya dicen que utilizan IA. Que era lo que hace 4 años llamaban modelos de predicción, que ahora es el mismo modelo, pero se llama de IA. Que queda mejor, ¿no? La predicción ya es una cosa del siglo pasado aburrida. La IA es mucho más bonita, mucho más divertida. Bueno, es perfecto, no pasa nada, no creo que nos tengamos que pelear por eso. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, por supuesto que tenemos que utilizar la IA, por supuestísimo. No hay ninguna duda al respecto. Hombre, claro que sí, cuando tienes el móvil, que podría decir, me está reconociendo la cara, estoy usando la IA. Vete a decirme que no la estoy usando. Claro que sí. Como estoy usando el móvil, que estoy dictando un texto, que estoy reconociendo, pues ya la estamos usando. Ahora bien, Robert Solow, que fue Premio Nobel de Economía, dijo en el año 80 una frase que venía a decir algo así como: se ven los ordenadores en todos lados en las empresas, excepto en las estadísticas de productividad. Y quizás ahora estamos en el mismo sitio. Se ve la inteligencia artificial en todos los puntos de las empresas, excepto en las estadísticas de productividad. Bueno, evidentemente estamos empezando a ver, ya empieza a ver los primeros estudios, empieza a verlo porque están justo empezando a salir en estos meses, en los cuales estamos viendo que la IA, repito, la IA generativa, que es la que tenemos ahora, que es una cosita muy chiquitita de todo lo que es la IA generativa no está incrementando la productividad de las personas, por lo menos a fecha de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues eso ya montas otra jornada, un debate y tenemos ahí para hablar, ¿no? Justo ayer le mandaba esta pregunta a mis estudiantes, ¿no? Decía, oye, ¿por qué está pasando esto? Porque vemos y ya tenemos datos fehacientes de que está pasando. Lo que te cuentan ellos, su punto de vista, es interesantísimo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Fíjate, una de las cosas que más contaron es porque al final la IA hace cosas por nosotros, con lo cual aflojamos un poquito el ritmo. Sí, aquella teoría de que nosotros los usuarios llenan el disco duro todo lo grande que sea y las personas llenan su tiempo disponible todo lo que le dé. Si yo te digo que hagas esto en 1 hora, lo haces en 1 hora, te digo 2 días, lo haces en 2 días, te digo 1 mes, lo haces en 1 mes. Tranquilamente, ¿no? Si tú dame tiempo, que yo el mismo informe lo puedo hacer en 1 hora, en 1 día, en 1 mes o en 1 año. Entonces la IA ahora me hace un montón de cosas, bueno, pueden revisarlo, me pego las mismas 3 horas. Esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, me comentaban los alumnos, y esto ya, si ustedes se fijan ahora, no quiero nombrar profesiones específicas porque parece que estoy hablando de ellos, podríamos hablar de profesor universitario, podríamos hablar de informáticos, podríamos hablar de lo que quiera, de abogados, y pasaría lo mismo. ¿Qué estamos empezando a ver? Tenemos el dispositivo todo el día. ¿Qué significa eso? Que
discúlpenme que nombre una profesión, pero por poner un ejemplo, pero repito, lo podría poner en el caso del profesor universitario y funcionaría igual. Entre una compra y otra, el cajero o la cajera del supermercado manda 4 WhatsApp. Sí, no empieza a atender la siguiente compra antes y se quita la cola de antes, más rápido, sino como más o menos aquí está relajado, porque al final la máquina es cada vez más eficiente, más rápida, más tal, mando 4 WhatsApp. Y esto lo hemos visto nosotros en empresas, yo trabajo en el sector turístico sobre todo, y lo estamos viendo constantemente. Es decir, la productividad se diluye, se va por el fregadero, porque lo que nos permite al final es dedicar más tiempo a otras cositas. Estamos viendo gente haciendo su trabajo viendo vídeos, que es alucinante. Es alucinante. Hay países en los cuales el taxista va conduciendo viendo vídeos de TikTok. Una cosa que tú dices, porque dice, oye, para en el semáforo, se para un vídeo de TikTok. No, es que va conduciendo viendo el vídeo de TikTok. O sea, y esto se nos ha ido de las manos, pero a un nivel alucinante. Entonces, ¿hay IA? Sí. ¿Esto está generando una mejor productividad, está generando un mejor rendimiento organizativo? A fecha de hoy. Por lo menos digo en general, en algún caso puntual. Sí sabemos que determinadas empresas sí, pero en general. Y una segunda cuestión, Jax, aprovechando tu expertise enorme en la parte de turismo, si tuvieras un poco que comparar, medir un mundo turístico clásico con toda la inyección espectacular que ha habido en el tema turístico digital, ¿realmente se entiende ese crecimiento? O el que viene a Canarias, que tiene casi 16 millones de personas, 2 millones viviendo, con iPad, sin iPad, ¿realmente se nota el plus desde la digitalización en el turismo? Sí. Yo creo que sí, porque acuérdate que, aunque no sea estrictamente lo que me estás preguntando, pero no olvidemos que, por ejemplo, uno de los grandes fenómenos, que es el fenómeno low cost, se apalanca en la digitalización. Es decir, aparece Ryanair, cosa que después han copiado todas las aerolíneas, a Ryanair, EasyJet y luego lo copian todas las demás aerolíneas, se apalanca en la tecnología, evidentemente. Es decir, cada una de las innovaciones que ha habido en el sector, innovación en modelo de negocio, en casi todas ha estado la tecnología por detrás. Ahí aparece un tema muy interesante, yo creo que no hace falta que me expandan esto, pero saben que el sector turístico ahora está sujeto a una presión importantísima, porque empieza a haber una cierta insatisfacción, ¿no? Creo que aquí en Canarias, en ese sentido, siempre hemos tenido un modelo que ha funcionado muy bien, empieza a haber pequeñas situaciones de incomodidad, además perfectamente justificadas, pero no olvidemos que hay otros destinos, el caso de Barcelona, el propio caso de Málaga, que se ha nombrado ya varias veces esta mesa, donde la situación empieza a ser un poquito más preocupante, ¿no? Bueno, pues justo lo que le preguntabas anteriormente, el tema de la sostenibilidad, la IA, una de las cositas que estamos empezando a ver es que quizás la IA nos está empezando a permitir, o va a empezar a permitir, que el turista pueda configurar un paquete turístico mucho más a medida y además se produzca una mucho mejor distribución del gasto en el destino, ¿vale? No tanto una concentración. Ahora mismo estamos en el efecto red social, todo el mundo quiere ir al mismo sitio, hacerse la misma foto y publicarla en redes sociales y decir que ha estado allí. Bueno, pues quizás empecemos a conseguir un efecto contrario, y es la redistribución del destino, porque la gente de repente descubre que quiere venir a Gran Canaria y, oye, lo de la playa está genial, pero a lo mejor también le interesa ir a ver algo que hasta ahora no podía descubrir. ¿Cuál es el tema? Que para que eso funcione, para que la IA, tal como la conseguimos actualmente, funcione, necesitamos datos. Y no tenemos datos. Y ahí vuelvo a la conversación que teníamos en el desayuno sobre los datos en el turismo. No tenemos acceso a datos. ¿Por qué? Porque está todo absolutamente bloqueado. Cualquier idea se bloquea antes de siquiera empezar a pensarlo. O sea, antes de escribir un documento ya la tenemos bloqueada por el tema de protección, privacidad, tal. Y digo, contra, somos ingenieros, vamos a pensarlo, vamos a olvidarnos. Y después le damos la vuelta, lo utilizamos, tenemos en cuenta toda la garantía, pero vamos a, por lo menos mentalmente, permitir liberarnos y pensar. Es que la cantidad de fuentes de datos, la cantidad de datos que estamos generando en el sector es brutal, y nos permitiría, yo, y sí que me vuelvo al modelo tecno-optimista, nos permitiría realmente resolver muchos de los problemas que tenemos actualmente de insatisfacción por parte del residente, que no nota que no mejora su bienestar, que al final es el objetivo, ¿no? Si tenemos turismo, el único objetivo final es que mejore el bienestar del residente, ¿no? O el único objetivo real final, ¿no? Sí, que el turista sea feliz, que tal, al final el residente tiene que mejorar su bienestar. Y creo, soy optimista, que la IA y estas cuestiones nos permitirán ser más sostenibles, no solo medioambientalmente, sino también económica y socialmente, y mejorar ese bienestar del residente. Si nos fijamos,
seguimos en un debate de ciudadanía digital, pero es inevitable que, ¿no?, como denominador común esté apareciendo la IA. Ella es parte de nosotros, ¿no?, en ese sentido. Por ir cerrando ese cuarto bloque dedicado a la administración pública, aquí me vais a permitir que lo que llamo el efecto Ferrari, ¿no? Siempre que hablamos de estas tecnologías, ¿no?, la escuché, todos lo quieren, no sé si lo necesito, pero lo quiero, ¿vale? Y no sé conducirlo, pero tú pónmelo por ahí, que ya veré. Pero bueno, realmente la pregunta, y en este caso la pregunta lanzadera, iba para Manolo. Surge esta cuestión de la inteligencia artificial, Albania, que pone a la primera ministra. Realmente tiene mucho de mediático, porque al final lo que está haciendo es un sistema de gestión que está por detrás, que está vigilando los procedimientos de contratación. Pero la verdad es que suena impactante, ¿no?, el hecho de sustituir, ¿no?, y bueno, ya que tomas decisiones para evitar la corrupción. Pero mi pregunta concreta va en la línea de esa administración pública y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El estado actual, ¿no?, de esa implantación de IA, ¿no?, un CRM, o ¿cómo se encuentran los proyectos en ese sentido? Hay dificultades, ¿no? Hay muchas dificultades por dificultades ya históricas e intrínsecas a la administración, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Broma, es verdad que, por destacar algo, ¿vale? Yo veo cómo nos hemos resolviendo. Lo acaba de decir Jack, el tema de los datos. La materia prima de la IA, lo que la IA come para dar un resultado que sea útil, son datos, información, conocimiento. Tenemos en la administración los datos, la información y conocimiento catalogado, actualizado, accesible, interoperable. Creo que no. Hay un informe del centro del año 2022 que decía que el 50% de la administración, me parecía mucho, no tenía los datos así. No creo que haya cambiado mucho el programa. Entonces, tenemos que trabajar en la administración primero de ordenar, ¿no?, nuestro armario de datos, ¿no?, para que luego lo que la IA genere con esos datos sea realmente de calidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues bueno, que en breve este año esperamos ya adjudicar nuestra oficina de gobierno de datos, porque tenemos que tener un apoyo para gobernar esos datos, ¿no? ¿Qué datos tengo? Porque tenemos muchísimos datos, generamos muchísimos datos, pero a veces ni los tenemos catalogados. No sé quién está, qué datos tengo, quién los tiene, cada cuánto los actualizan. Tenemos datos contradictorios en distintas fuentes, cuál es el bueno. Entonces, gobernar los datos, ¿vale?, por lo que estamos empezando. Otra dificultad es el talento, también ha salido. No es que no tengamos talento en la administración, pero claro, no puede ser que el que tengo ya trabajando y especializado en Big Data o en ciberseguridad lo ponga ahora a aprender Big Data. Tenemos que incorporar talento. ¿Y qué hace una empresa para ir más rápido con el incorporar talento? Pues busca ya talento especializado. Oye, ¿quién hay en el mercado que sepa de esto? ¿Vale? En la administración eso es complicado, por los procesos selectivos que tenemos, ¿vale? Nuestro proceso de selección sigue siendo memorístico, con algunos casos prácticos, pero no captamos el mejor talento de esa manera. Yo creo que no. La gente joven, en una etapa inicial, no la trata la administración. Lo vemos y nos posita. Es gente ya de una edad que es media y más alta, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no?, talento y talento especializado. La norma también, ¿vale?, que antes ya ha salido, ¿no?, pero tenemos una ley de transparencia europea que es muy dura, los requerimientos de transparencia de los criterios y algoritmos de la IA, de evaluación de riesgo, de auditoría, y si el servicio público sobre el que aplica la IA es de alto riesgo, ojo, Entonces, no digo que no sean requisitos necesarios para salvaguardar derechos, pero complica, lo complica. Y luego también hay un mal de la administración, que es el tema de nuestros procesos, ¿vale? Por ejemplo, la contratación, la burocracia. Tardamos en contratar, ¿vale? Por eso cuando contratamos solemos hacer contratos que duren el tiempo. Porque si tengo que repetir eso cada año, vamos a renovar. Claro, yo contrato una solución de IA que existe en el mercado para 4 años, pero igual en año y medio tengo una solución que es 3 veces mejor. ¿Vale? ¿Qué contrato? Y luego si
sin hablar ya de las fórmulas también, que son un tema de negocio de las empresas, las tarificaciones, ¿no? Tarificación por consumo de la IA. Pues esto como es, no con la licencia de usuario, no, esto es según lo que use el jefe de Google procesamiento, pero ¿cuánto me va a costar? Porque tengo un presupuesto. ¿Esto cuánto me va a costar? Bueno, entonces son dificultades. Aún así, ¿qué estamos haciendo en este entorno cambiante? Piloto. Ya llevamos con soluciones de IA hasta hace tiempo, como aquí tenemos ahora, como decía Jax, ¿no? Ahora es sobre todo aplicar la IA generativa, ¿no? Pero chatbot lo tenemos ya un montón, ¿vale? Y temas de reconocimiento de imágenes, que también es IA, pues también lo íbamos aplicando hace tiempo, ¿no? Pero por ejemplo ahora tenemos pilotos para en servicios sociales, ¿vale? Ayudar al trabajador social que entrevista a una persona vulnerable, ¿no? Y le hace una serie de preguntas para luego asesorar y ver, oye, ¿qué ayuda, a qué ayudas podrías acceder por tu situación? Que hay infinidad, porque nosotros informamos de la ayuda del ayuntamiento. El ayuntamiento es la primera puerta, ¿no? Pero si ya se puede recibir una ayuda del cabildo, del gobierno autónomo o del Estado, también tenemos que asesorarle al ayuntamiento, ¿no? Entonces hay infinidad de ayudas, cada una con sus requisitos, ¿no? Y recursos sociales también, ¿vale? Eso está en las cabezas de los trabajadores. Muchas veces pues, es tanta la información y conocimiento que la orientación es heterogénea. Entonces estamos haciendo un piloto, ¿no? Para que la ayuda del trabajador social, ¿no? Introduciendo eso también a orientarlo, ¿no? Tirando de todo ese conocimiento que estamos reestructurando. Que con los comportamientos de ayuda, su orientación, sus requisitos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿estamos dando pasos? Sí, porque tampoco decimos vamos a esperar que esto se estabilice, porque igual no se estabiliza nunca, ¿no? Pero son pasos, sobre todo, más de piloto, más voy a ver hasta dónde puedo llegar por aquí, ¿no? Y proyectos más a corto plazo y en plan de pilotaje. Bueno, como estamos en un tiempo de cierre, la verdad que quería dirigir una última reflexión para toda la mesa. La verdad que Eso todos los problemas que tenemos que aparecer. bueno, estaría mal no dar oportunidad al público para tener un turno de preguntas, aunque sea muy breve, ¿de acuerdo? No sé si... Una palabra que nos ha mencionado es el dinero. Con dinero no se puede hacer todo, pero sin dinero se pueden hacer muy pocas cosas. Entonces, yo creo que muchos de los temas que subyacen aquí en realidad tienen un componente, en algunos casos fuerte, asociado a inversiones. Si queréis, yo puedo responderte. Aquí tiene una doble componente, ¿no? Cuando estamos hablando de aspectos como llegar a toda la ciudadanía, abordar aspectos de colectivos desfavorecidos o incluso la cobertura universal, pues hay que pagar impuestos para poder apoyar ese tipo de iniciativas. Si no somos capaces de articular proyectos a nivel europeo y a nivel nacional, canalizando esos impuestos mediante fondos específicos, nunca va a haber, o bueno, no sé si nunca, pero al menos ahora, no hay ninguna business case de ninguna empresa que permita tener fibra en poblaciones de 5.000 habitantes o de 3.000 habitantes o de 2.000 habitantes. Por lo tanto, hay que pagar impuestos para poder desarrollar políticas asociadas a la mejora de la ciudadanía digital y la reducción de brecha digital. Y luego utilizar la IA también para precisamente lanzarse también ese súplico de cómo puedo hacerlo más eficiente, cómo puedo hacer que mi plan de negocio mejore y que así pueda tener más dinero, no solo para mis accionistas, sino para poder desarrollar mayores inversiones, ¿no? Las empresas privadas desarrollan muchísimas inversiones para conseguir mejorar los servicios que prestan y se complementan en algunos casos con las empresas que somos industriales y que tenemos una intención y una ambición de despliegue de infraestructuras, se complementan con ayudas europeas allí donde no existe la viabilidad económica. Desde el punto de vista de las administraciones, perdón, yo creo que no es un momento en el que falte dinero,
dinero, lo que pasa es que topamos también con problemas de la administración, que nuestra capacidad para ejecutar todo ese dinero en tiempo y forma, ¿no? Y ahí entra nuestro burocracia, ¿no? Porque hablamos de transformación digital y es verdad que yo, que llevo años trabajando, ¿no? Tratando de modernizar administraciones, ¿no? Si pongo a la balanza los dos conceptos, transformación y digital, estamos digitalizando a veces más que transformando. Y esto requiere, al menos en el ámbito de la administración pública, que sea más transformador, ¿no? Y solo con lo digital no lo vamos a conseguir. Hay que cambiar temas más sistémicos de la administración, como para que sea más flexible adaptarse a cambio, ¿no? A cambio, porque la sociedad cambia y cambia su problema. Esta es la lista que tenemos ahora, ¿no? Hay muchos que son históricos, que siempre están ahí, pero mañana viene una pandemia y un problema otro, ¿vale? Y la administración es lenta para adaptarse a eso. Y también es lenta para asumir las herramientas. Es lenta para asumir la tecnología que te puede dar solución a esos problemas, ¿no? Entonces, esos cambios del sistema es transformación. La administración tiene que transformarse, ¿vale? Y aplicar también tecnología. Pero hay otras cosas más básicas que no son. La transformación tiene que ir acompañada de otras vertientes también. Pero dinero, yo creo que ahora mismo hay para invertir. Lo que tiene que ver claro es que esa lista parece interesante, ¿no? Nosotros, nuestro plan es para decir cuáles son los objetivos del ayuntamiento, caminando a resolver los problemas de la ciudadanía de Las Palmas. Pues no va a haber un proyecto en el centro digital que no contribuya con los objetivos. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Venga. Sí, hay un micro, ¿no? Bueno, solamente una aportación. Cuando se hablaba de la dificultad de que toda esta tecnología llegue al ciudadano de manera eficiente, que no nos pase incluso a los techis, que incluso somos informáticos, todos lo comentaba Jackson, comentaba Ofelio, todos sufrimos a veces relacionarnos con la administración. Pero generalmente, y suele pasar en el sector privado, se compra tecnología per se. Y a veces hay que comprar también perfiles, junto con la tecnología se compra perfiles profesionales vinculados a la tecnología. El programador, el analista, el no sé qué. Y a veces hay que invertir en trabajadores. Para un proyecto digital hay que invertir en el trabajador social o en un diseñador de usabilidad que no tiene ni idea de tecnología. Y generalmente se compra la tecnología por sí. Tengo que comprar el LM de última versión que aquí creo que hay que costar más por otras áreas de conocimiento que aportan mucho valor a la digitalización y no son profesionales tecnólogos. Simplemente esa reflexión. No, sí, totalmente de acuerdo. Me preocupa a mí en esa línea, que en el caso de la administración, porque las empresas tienen otros mecanismos y otro ritmo. Pero si la administración fuese una empresa, nuestros clientes no son satisfechos con los servicios que prestamos. Se van a la competencia. Pues somos fuertes. En el mercado ya lo sentimos. Pero la administración no se rige por la competencia, no somos una empresa. Tenemos que estar para prestar servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el ciudadano no está satisfecho con nuestro servicio? Que el desapego que existe entre la ciudadanía y la administración se va a agrandar. Y eso sí es un problema. Un problema todo en este momento que los populismos pues, están en auge y puede poner al sistema un poco patas arriba, ¿no? Porque el diagnóstico de qué hace mal la administración, Félix, tú y yo llevamos debatiendo estos temas hace años y son los mismos, ¿no? Diseñamos los procesos desde la administración, no desde el ciudadano, el lenguaje, ¿vale? Aplicamos tecnología muchas veces porque ahora la IA lo resuelve todo. Entonces, venga, proyectos con IA, pero ¿cuál es el problema? No sé, pero aplica la IA, pero ¿qué vamos a resolver? ¿No? Ese diagnóstico es de hace 5 años o más. En la administración se sigue tropezando, ¿vale? ¿Por qué? Lo que decía antes, vuelvo lo mismo, ¿no? Le falta capacidad, flexibilidad para adaptarse a los cambios. Y necesita tener cambios estructurales como incorporar nuevos perfiles, ¿no? Y una cosa que nosotros queremos trabajar y es, preguntemos, lo que hacen las empresas, preguntemos al cliente cómo quiere que sea mi servicio. Hacemos eso en la administración. No, nos metemos nosotros aquí y decidimos cómo es la mejor manera de hacerlo. Con nuestro lenguaje, nuestros documentos, nuestra normativa también, ¿no? Hay que colaborar con el ciudadano, hay que co-crear con ellos. Eso es una línea que también queremos explorar, ¿no? Tener especialistas que también acompañen al servicio, como dicen, pero
la experiencia de usuario. ¿Quién mejor te puede decir la experiencia de usuario que el usuario? Tenemos que co-crear con ellos. Pero eso es el tema aquí, por eso cuando se caen los procedimientos de contratación, no limitar a solamente pedir profesionales tecnólogos, sino que pedir al mercado incorporar profesionales que a lo mejor no son necesariamente tecnólogos, pero aportan valor. Cuando la administración no tiene esa capacidad de incorporarlos a los proyectos, pedirlo al mercado, porque no me traigo solamente al analista y pedir data y no sé qué, sino como un trabajador social que es un caso de uso para el sector social. Quería poner un ejemplo que creo que es muy bonito en relación con lo que estás mencionando. No sé si sabes que la Fundación Orange es especialista en soluciones de autismo, soluciones tecnológicas para personas con autismo. Llevamos más de 20 años dedicados a eso, entre otras cosas. Los proyectos nuevos que desarrollamos normalmente son aplicaciones de uso de dispositivos móviles o en tablets, las hacemos desde distintas aristas, ¿no? Por supuesto hay programadores en los grupos de trabajo, hay personas con autismo, cuando pueden expresarse, a veces el usuario no puede decir lo que quiere porque no tiene la capacidad de expresión, familiares de personas con autismo, que pueden ser ese canal que te diga cómo el usuario lo necesita, educadores, trabajadores sociales, médicos, logopedas, en definitiva, creas un grupo multidisciplinar porque si no, un informático no va a saber desarrollar correctamente una aplicación que sirva para, por ejemplo, facilitar el acceso al médico de una persona con autismo, ¿no? En definitiva, lo que tú estás diciendo es que es la clave del éxito. Como desarrolles una aplicación teniendo solamente el punto de vista de una de estas aristas, está condenado al fracaso, no te va a servir de nada. A lo mejor es perfecta en un ámbito, pero el resto no lo cubre, ¿no? Y nosotros, con esta experiencia de 20 años, llevamos muchos fracasos y algún que otro éxito en aplicaciones de autismo. Tenemos más de 26 en el mercado, completamente gratuitas. Y las últimas están todas al 100% con este enfoque que tú traes a colación. ¿Alguna cuestión más? Había una pregunta aquí. No sé cómo andamos de tiempo. Bueno. Porque la verdad es que me gustaría, bueno, yo creo que se muchas, pero bueno, habrá otras ocasiones. Yo quería volver a confianza. Ahí arrancamos y por ahí yo creo que deberíamos un poco terminar, ¿no? Estamos hablando de juez digital, por aquello de la confianza. Estamos hablando de nuestros nuevos compañeros formándose en la universidad. Tenemos confianza de ellos. Nuestras nuevas redes que tienen que ser seguras, confianza. El gobierno local de la Palma de Gran Canaria va a poder darnos esa confianza. Yo sigo hablando y por llegar un poco al final, ¿no? Y mi pregunta es, ¿tenemos confianza de que vamos a conseguir lo que estamos hablando? Por un tema temporal, ahí lo quiero dejar, un tema temporal, es decir, creo que todo lo que estamos hablando de dudas, etcétera, podría haber sido exactamente igual en otra época, pero ahora contamos con un factor tiempo, que es el que yo pregunto. ¿Tenemos confianza de hacer o progresar en el tiempo que tenemos? Porque el mundo tiene que ritmo y nos podemos quedar aquí hablando de lo que queramos, pero como no lo metamos en tiempo, nos comen por otro sitio, ¿no? Y ahí te lo dejo. ¿Tenemos confianza de hacer todo eso en tiempo? Yo creo que estamos en un momento en el que el objetivo no es el resultado, esa palabra confianza en sí mismo, sino que el objetivo es el proceso, es generar confianza. Y en eso tenemos que trabajar ahora. Yo creo que Europa tiene los mecanismos para lograrlo, sinceramente. Entre esa tesitura que tú mencionabas antes de estar en medio de unos y otros, somos, en mi opinión, a lo mejor es porque estoy dentro y me considero parte de, casi yo diría los únicos que tenemos las capacidades, tenemos el dinero, tenemos el talento y quizás nos sobren otras cosas, pero tenemos la capacidad de lograrlo, tenemos una posibilidad, hay otros que ni siquiera la tienen, ¿no? Desgraciadamente. Sí, yo soy optimista.
pasa un tiempo, ¿no? Y a veces uno desespera porque ya en casa tenemos PC, tenemos un portátil, tenemos el PDF y todavía no me puedo relacionar con la administración. La administración tardó, pero es verdad que con todo lo que nos quejamos y con todo lo que hayamos dicho hoy, que todo es verdad que hay que reconocer que hay muchísimas cosas que hoy hacemos digitalmente, con todas las dificultades que tenga, que soy el primero que es crítico con ello, pero, y como ejemplo aquí en el Ayuntamiento de Gran Canaria, por ejemplo, hace un montón de años puso el certificado de residencia que con 2 datos te lo saca inmediatamente, que casi siempre se te valida, pero cuando no se te valida, entras ahí, incluso en el aeropuerto, cuando estás ahí entrando por el avión para adentro, y en 30 segundos lo tienes. Y eso me parece ciencia ficción, y me parece maravilloso lo bien que funciona, ¿no? Entonces, claro, ahora todos usamos IA y queremos que la IA esté en todos lados. Yo creo que va a tardar un poquito de tiempo. O sea, ¿va a llegar? Sí. ¿Tenemos confianza en que va a llegar? Sí. ¿En qué tiempo? Porque conseguir integrar todo eso, ponerlo en marcha, que funcione adecuadamente, que este pobre señor pueda llegar a un acuerdo para que le cobren correctamente el uso de los... Son temas extremadamente complejos, ¿no? Es decir, sabemos que en las organizaciones poner en marcha las cuestiones lleva mucho más que lo que nos cuesta a nosotros. Nosotros, como individuales, innovamos mucho más rápido que lo que lo hace una organización. Pero yo también soy optimista en el proceso. Pues yo también. Menos mal. No quiero ser yo el que cierre con un mensaje pesimista, no, porque estoy convencido. Yo soy, como decía Jack, optimista también, ¿no? Y no está tan mal, ¿vale? Ni siquiera la administración, ¿vale? Si miramos la relación, por ejemplo, el ayuntamiento, año 2019, antes de la pandemia, nuestro volumen anual de interacciones electrónicas para trámites era 60.000 al año. Hoy estamos en 150.000. No pasó 5 años. Bueno, es mucho, ¿no? No es exponencial, ¿no? Es lineal, pero es creciente. ¿Vale? Es creciente. Y hoy puedes sacar trámites como los miles de certificados digitales que tienen impacto, ¿vale? A la ciudadanía. Por el certificado del padrón, que puedes sacar en tu casa. Eso es impacto, ¿no? O poder renovar el ticket del apartamento azul sin tener que ir al coche. Porque estás en el médico esperando, se ha retrasado. Y ahora tengo que ir al coche a poner otro ticket, al cajero lo pongo y lo hace con tu PP. Eso es impacto, ¿no? Y eso no avanza. Entonces, no estamos tampoco tan mal. Lo que pasa es que ahora ha habido una revolución de la tecnología que nos dice, pues, con esto que puedo resolver, voy a resolverlo rápido porque solamente puedo resolver un montón de cosas. Y nos está presionando eso, ¿no? Entonces, yo coincido que va a llevar un proceso, nos va a resolver muchas cuestiones que van a acelerar la solución, ¿no? Pero yo soy optimista, yo creo que sí. Bien. Bueno, pues por cerrar ya con las conclusiones finales, la verdad es que es complicado porque se han hablado de muchísimas cosas. Yo aquí he anotado así una pequeña frase de cada uno de vosotros. En la parte de Manolo me gustó muchísimo lo de la captación del talento y de la concentración esa en digitalizar pero no en transformar, que ahí se puede estar yendo cierto tiempo valioso. En la parte de Jax me ha encantado cuando, bueno, la parte del tecnorealismo, me encantaba esa parte que decía, ojo, que esto a veces se nos puede ir de las manos, ¿no? El tener ese sosiego para decir, analicemos bien todo esto, porque no todo puede ser